Y vamos a empezar, hoy tenemos tres exposiciones bastante distintas entre sí. Y, primero primero voy a presentar a Genaro Piesti, que es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad del Salvador. Hizo un excelente trabajo de tesis de grado sobre Corea, que nos va a contar ahora que va a presentar sobre diplomacia pública, y además tuvo el gran desafío de animarse a participar a un concurso que organizó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur en 2020. Estos ensayos, concursos de ensayo que por ahí ven en las redes, y que uno hasta a veces desde la cultura latinoamericana suele desconfiar. Eso es una pena, por nosotros, digo, y junto a una compañera que también estudia Relaciones Internacionales en otra universidad, presentaron juntos un trabajo que estuvo entre los trabajos mencionados, bueno, que recibió una mención especial, es decir, entre los trabajos ganadores del concurso, que confieso que cuando me contactó por primera vez, hasta para no... Digo, ay, para que no, por ahí no se ilusione, imagínense lo que es, ¿no? La diáspora, ustedes conocen la diáspora coreana en el mundo y sobre todo la gran cantidad de comunidad, la tan gran comunidad coreana que hay en los Estados Unidos. Dije, bueno, fíjate, mirá que es muy competitivo, puede haber muchos hasta nativos en inglés escribiendo el ensayo, y bueno, confieso que no sé si fue tan alentador. Pero a pesar de eso, presentó y tuvimos esta grata sorpresa de que fueron mencionados, de que el ensayo ganó, así que me parece que eso es muy importante, sobre todo para los que son jóvenes, y bueno, no tanto, y en el caso de Genaro sí que es joven, pero bueno, como decíamos al principio, por ahí no se anima a participar y bueno, dar este paso en animarse, así que bueno, felicitaciones por el trabajo por el año pasado, y bueno, va a ser quien tenga el desafío ahora de empezar con su presentación, que es un poco en base a lo que había trabajado para la investigación de la tesis de grado sobre la diplomacia pública de Corea del Sur. Gracias por la presentación, espero que se me escuche bien. Sí, Sí, tengo perfecto. la difícil tarea de romper el hielo ahora. Voy a ver si puedo presentar. A ver, ¿se me ve ahí? Sí, 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 perfecto. Bien, perfecto. A ver. Ahí está. Bueno, sí, en mi caso, con respecto a lo de la tesis, la tesina, perdón, anímense. No es quizá tan del otro mundo como se suele ver. Yo lo hice, me animé y bueno, salimos séptimos de los 20 ganadores, salimos en ese puesto, así que fue todo un orgullo, también fue una sorpresa. Yo sabía que era muy competitivo, pero aún así me animé, dije, total, no hay nada que perder, solo ganar. Bueno, como bien me introdujiste, lo que voy a estar presentando hoy es mi tesis de grado, que sí tiene que ver con esa tesina que hice originalmente, de hecho se correlata un poco con esta idea de la diplomacia pública, que es un tema que se está hablando un poco más acá en Argentina, que es algo interesante, más que nada siendo el caso más famoso, el de Francisco Santibáñez, que creo que todos los conocemos, y si no, bueno, después les paso la nota, que está hablando un poco de este tema, porque es algo que quizás está tomando más color en el mundo. Y como bueno, el título indica, también que quizá lo voy a estar simplificando por cuestiones de tiempo, hay varias exposiciones. eh, si se quiere, el eje central va a estar en la diplomacia pública, pero no va a ser el único punto. Bueno, en este caso el título en general sería El desarrollo histórico de la diplomacia pública coreana y su política de potencia media. Este va a ser un agregado, vamos a hablar de dos cosas en concreto que básicamente se tocan todo el momento, están todo el tiempo en contacto, que es una autoidentificación del Estado coreano como una potencia intermedia, después vamos a ver por qué, y la diplomacia pública, que es el eje central de todo esto. Y vamos a estar hablando mucho de Latinoamérica porque repercute mucho en esto, aunque quizá vamos a ver después con algunos momentos de auge y otros tantos de caída. Bueno, la investigación en sí partió de dos preguntas básicas. Primero, ¿cuál ha sido el desarrollo histórico de la diplomacia pública coreana y cómo logró consolidarse hoy como una de las más exitosas del mundo? Es bien sabido, conocido, de que Corea muchas veces tiene este reconocimiento de que suele exponer mucho sus logros afuera. Ahora vamos a ver un par de ejemplos, pero este no es ninguna excepción. Y el segundo es si responde esta diplomacia pública o no a una autoidentificación, que ya de por sí le hago el spoiler que sí,
como una potencia media dentro del sistema internacional. Voy a hacer una pequeña aclaración que quizá la voy a estar repitiendo un poco más adelante, pero una potencia media no necesariamente, y esto me estoy sustentando en varios autores, no tiene que tener todos los recursos del mundo para poder, de alguna manera, darse a conocer de esa manera. Muchas veces es una voluntad. Y en este caso, muchos autores toman que una potencia media o una potencia intermedia, es decir, ni una gran potencia, ergo Estados Unidos, o un estado, si se quiere, marginal o en creciente formación, una potencia media se distingue básicamente por la capacidad que tiene para generar un orden internacional. Y quédense con esta palabra que vamos a estar repitiéndola mucho. Los objetivos, si se quiere... Uy, creo que toqué algo, a ver. Ah, no. ¿Está todo bien? Sí, creo que está todo bien. Sí, sí, sí. Ah, porque apareció una pantalla, no se cree que había tocado algo que no debía. Bueno, los objetivos básicamente, si bien van a ver que son un poco más específicos, voy a estar hablando todos de forma general, es decir, todos se van a estar tocando también, que es un análisis de discursos y acciones oficiales, es decir, autoridades como puede ser el presidente, y más viniendo de un país que tiene un sistema presidencial, de las últimas 3 presidencias, ahora vamos a ver por qué estas 3 presidencias en concreto y no todo lo anterior, evidenciando continuidades o rupturas en la construcción y aplicación de estos elementos, es decir, los dos que mencioné, diplomacia pública y esta autoidentificación que tienen, un análisis de factores que han llevado a la República de Corea a considerarse a sí misma como un actor intermedio, que una vez nuevamente un spoiler es muchas veces por contexto, pero no lo único, porque hay muchos factores que generaron que Corea del Sur se transforme o se vea a sí misma de esta manera. Y por último, un análisis de sus principales elementos materiales de diplomacia pública como la ayuda oficial al desarrollo, aunque no va a ser el único. Quizás este es uno de los más importantes o el que más materialidad tiene, pero ni de lejos es el único que poseen. Vamos a hablar primero obviamente de historia, voy a ser muy breve en esto porque si bien le dediqué bastante, porque hay mucha tela para cortar en la investigación, quizá lo ideal acá sería recortarlo, porque bueno, todo tiene que partir de un punto de inicio, tiene que tener una base, y vamos a hablar en este caso de un poco de historia. Yo acá lo titulé como la infancia, porque es como ese primer periodo donde empieza a desarrollarse, y que vamos a ver de que está comprendida por 3 periodos. Dependiendo del autor que tomemos, como en muchas cosas, va a variar, va a haber diferentes posturas o maneras de verlo, pero básicamente se lo puede dividir en 3 grandes periodos, cada uno con una característica en concreto. El primero es un periodo comprendido entre 1948 y 1972, es decir, cuando recién se forma el Estado coreano como tal, después de la descolonización, tras la derrota de Japón, y hasta 1972, que es cuando se genera lo que se llama la reforma Yushin, espero pronunciarlo correctamente, que es básicamente durante la dictadura de Park, una figura que quizá todos tengamos en el vocabulario, o que conozcamos medianamente, cuando básicamente a partir de ese momento ese modelo desarrollista altamente centralizado comienza a consolidarse y la dictadura se recrudece aún más y se vuelve más autoritaria. En este periodo se abarca pura y exclusivamente asuntos de seguridad nacional y legitimidad internacional. Recordemos esa vieja idea, ¿no?, de las dos Coreas, la Corea la buena y la Corea la mala, que dependiendo del contexto de Guerra Fría, a quien vos le preguntes, dependiendo del bloque en el que esté, te van a decir que una Corea es la mala y la otra es la buena. En este caso había una necesidad muy fuerte de volver al sur, a Corea del Sur, como la verdadera Corea legítima que reclamara toda la península en contraposición con el norte. Y recordemos que esto no era una tarea sencilla porque después de la guerra de Corea en el 53, las dos Coreas quedan divididas y era el norte el que era más rico y poderoso. Todas las industrias estaban en el norte, mientras que el sur era mayoritariamente agrario. Entonces, esa labor, que se puede entender como titánica, de decir cómo un país recientemente constituido, que estaba en una clara diferenciación de poder, una desigualdad de poder frente a su vecino del norte, podía reclamar la totalidad. Esta va a ser una tarea muy, muy importante que se va durante este periodo y van a abarcar exclusivamente este asunto, además de buscar nuevos espacios de diplomacia, buscar conectarse especialmente con el bloque occidental o capitalista en este momento, como quieran llamarlo, por obvias razones, es decir, estamos hablando de un mundo dividido. Va a haber un segundo periodo, comprendido entre el 72 y el 98, que acaba a abarcar cuestiones comerciales y la ampliación de lazos económico-diplomáticos con nuevos estados. Acá, como ya mencioné un poquito anteriormente, ese modelo económico ya va a estar desarrollado, esa especie de receta bajo el brazo que esgrimía la dictadura de Park, decía internacionalmente, la promocionaba como
el modelo a seguir, el estado ejemplar. Si Corea del Sur pudo desarrollarse de un país mayoritariamente agrario y convertirse en un país industrializado, cómo en el resto de los países no iba a poder. Y esta especie de esquema o modelo se iba a exportar, esta idea se iba a exportar a muchos lados del mundo, iba a convertirse en el principal elemento de esta diplomacia. Una diplomacia que tiene como base, y esto si se quiere lo puedo aclarar en este momento, ¿qué es lo que diferencia la diplomacia pública de la diplomacia tradicional, ¿no? Porque la diplomacia, cuando solemos pensarla, es un canciller con un canciller o una diplomacia de Estado a Estado. A diferencia de esto, la diplomacia pública busca generar nuevos actores o relacionarse con nuevos actores. No se centra exclusivamente en el Estado. Quizá lo considera como el actor más importante, a lo que estamos acostumbrados a ver en relaciones, ¿no? De que el Estado sigue siendo y va a seguir siendo el actor más importante, pero no es el único. En este caso vamos a ver de que esta cuestión comercial era muy atractiva para muchas empresas, para muchos sectores privados e instituciones privadas o intermedias que buscaban de alguna manera, especialmente en Latinoamérica, buscarle la vuelta de tuerca al desarrollo, que claramente va a haber diferencias, eso lo voy a estar hablando a continuación, pero que esta diplomacia pública en este periodo va a estar caracterizada enteramente por un factor comercial. Va a haber un tercer periodo, que quizá el más conocido, el que todos estamos en contacto y el que es más, a mi consideración, interesante de hablar, porque habla otro tipo de temáticas que son más actuales, que abarca la expansión de la cultura pop coreana y todos sus productos culturales, es decir, a partir del 98 de la actualidad. Una pequeña fecha y aclaración, el 98 se da una especie de 2001, para los que sean de Argentina lo van a entender, o una crisis muy fuerte en donde Corea del Sur tuvo que ir al FMI por un salvataje y a partir de ahí esa política económica queda un poco desdibujada, pero por suerte la cultura pop resurge y aparece como el elemento principal de esta diplomacia pública. Muy bien, ahora antes voy a hacer una aclaración. Hasta acá todo bien. Vamos a ver de que en estos tres periodos tenían más o menos una característica en concreto, tenían un objetivo, es decir, dar a conocer a Corea en un primer momento como la legítima Corea, en un segundo momento con el verdadero modelo de desarrollo económico y en el último periodo más una cuestión cultural, de diferenciar a Corea, porque este es un problema muy común, de qué es lo que hace a Corea ser Corea y qué la diferencia del resto. Muchas veces hemos escuchado ese prejuicio tonto de son todos chinos, o que el Hyundai y Samsung son japonesas, o que la caligrafía coreana es la misma que la japonesa, cuando claramente tienen diferencias. Es decir, estos problemas que se venían arrastrando comienzan a cambiar a partir del año 2008, que es donde yo tomo estas tres presidencias. ¿Por qué? Porque a partir de este periodo, a partir del año 2008 en adelante, esos problemas se van a tomar como problemas a solucionar y específicamente van a empezar a coalicionarse todas estas temáticas. Es decir, la cuestión política no va a estar separada de la cuestión económica de la cultural y viceversa. Todos estos temas van a estar coalicionados de alguna manera y se les va a agregar un toque, una nueva pincelada o una especie de nueva cara que es la autoidentificación que yo nombré anteriormente. Es decir, a esta diplomacia pública que deja de ser reactiva se le da un carácter más proactivo. ¿Por qué la fecha? Bueno, la fecha del año 2008 no es casual. Van a ver que siempre voy a estar hablando de contexto, porque todo esto es altamente sensible al contexto internacional y no es para menos. Uno simplemente agarra el mapa de Corea y va a ver que está rodeada de grandes potencias y las políticas de las grandes potencias siempre van a repercutir en Corea. Entonces, esta lógica de potencia media es de alguna forma generar una mayor autonomía del Estado coreano frente a estas políticas o a esa sensibilidad del contexto para buscar de alguna manera mediante la diplomacia pública, que podemos estar hablando horas de diplomacia cultural, diplomacia política o diplomacia económica o comercial, cada uno de ellos con sus áreas van a poder de alguna manera trabajar conjuntamente por un mismo fin. El año 2008 se da que hay un debilitamiento, muchos autores lo toman de esta manera, como que Estados Unidos deja ese periodo poshegemónico donde la Guerra Fría terminó, la Unión Soviética había caído y básicamente el modelo capitalista había triunfado. A partir del año 2008, que se da una crisis, la famosa crisis financiera mundial, se empieza a ver un deterioro o de retirada de los Estados Unidos en la arena internacional y empiezan a surgir esas potencias regionales que hemos visto en algunos textos o que hemos escuchado en los medios, esas famosas potencias regionales que buscaban o bogaban por un mayor multilateralismo. Era el momento de Corea porque también tenía esta posibilidad, no solamente de posicionarse internacionalmente, y véanse que en la primer placa, la que está a la izquierda, en la presidencia de Lee Myung-bak, que si bien es fue un presidente conservador, tenía esta mirada más autonomista, aunque vamos a ver que tiene un par de matices, de colocar a Corea como un actor puente, como un actor intermediario o interlocutor entre esas grandes potencias, Japón, China, Rusia, Estados Unidos y la propia Corea del Norte,
que si bien no es quizá un país poderoso en materia económica, sí lo es en materia militar y nuclear, que no es un dato menor, que se va a convertir en el tema de agenda principal. Esa materia política que habíamos dicho se trataba en legitimidad, pasó a ser una cuestión de no proliferación, demostrarle al mundo que Corea abogaba por un mundo de no proliferación y de no conflicto, porque en esa arena conflictiva básicamente no le convenía, porque obligaba a dividir el mundo en bloques. Durante esta presidencia se aplica la idea de Corea global, es decir, una Corea que se expanda por el mundo, una Corea que no se quede exclusivamente en la región o que sea enteramente reactiva, sino que vaya más allá. En este caso, bueno, se despliega masivamente, es el primer proceso, o el gran primer proceso donde el K-pop llega a la región, llega a México, llega a Brasil, llega a la Argentina, especialmente en materia cultural, los recitales, se empiezan a transmitir los famosos doramas o cadramas, como quieran llamarlo, en las grillas televisivas de muchos canales. Se empiezan a generar espacios, organizaciones intermedias o espacios culturales de la cultura coreana, gastronomía, lenguaje, etcétera, que justamente permitan fomentar esta visión que tenía Corea. Ahora no voy a hablar. Y por último, un dato interesante es que Corea del Sur ingresa al CADE-Laude en el año 2010. Es decir, pasa nuevamente con esta idea, ¿no?, de la receta bajo el brazo, de somos un país que logró desarrollarse, de hecho en su propio discurso el presidente lo dijo de esa manera, es decir, Corea se transformó de un país pobre a un país rico, en sus palabras textuales, en un discurso del 2008, donde habla específicamente de la Corea global, la Corea del mundo, pasa de ser un receptor de ayuda humanitaria a otorgarla, es decir, a ser un donante de ayuda. Justamente que le permita exportar este modelo económico que le es beneficioso a ellos y a sus empresas, a sus estadios de poder. Va a haber un segundo periodo, que obviamente voy a tratar de hablarlo de manera rápida, es el de Park Geun-hye, que yo lo considero la famosa década conservadora, o casi década, van a ver por qué, donde se fortalecen los lazos con China para contrarrestar a Corea del Norte, se sigue manteniendo esta lógica de desnuclearización, de mantenimiento de la paz, de control o equilibrio entre políticas de grandes potencias, donde se busca generar un marco de cooperación y orden. Se publica la ley, de esto que estoy hablando es una ley, es oficial, donde se le asigna un presupuesto, así que los amantes del K-pop pueden estar contentos de que va a haber mucha política cultural para rato, donde se publica una ley de diplomacia pública en el año 2016 que prácticamente regula, establece y delinea toda una serie de puntos en donde Corea se tiene que desempeñar en el mundo para mantener esta idea, es decir, un actor que coopere, un actor que sea intermediador, que bogue por el multilateralismo y que de alguna manera busque su autonomía. Sí, que busque desarrollar otros estados, que se ponga al día con asuntos de agenda internacional, como puede ser, por ejemplo, hoy la cuestión climática, pero es decir, presentarse a sí mismo y ante el mundo como un actor activo, un actor proactivo y un actor que de alguna manera busque generar, como esa definición que di, orden dentro del sistema. Un dato interesante que quizá lo vemos mucho con Russia Today es que se crean espacios informativos de alcance global como KBS World y Ariga News. Espero pronunciarlos nuevamente correctamente. ¿Qué tiene de interesante estos datos? Bueno, que de alguna manera se necesitaba generar espacios de encuentro para esas poblaciones y audiencias globales con el mundo de Corea, con la realidad de Corea, con su política, con su economía, con sus problemas y con sus soluciones. Acá surgen dos canales de televisión que también tienen transmisión en YouTube, con la intención, como hace Russia Today, de hacer, en el caso de Rusia, acercarle Rusia al extranjero, en este caso es acercarle Corea al extranjero. Es decir, se generan espacios específicos para mostrarle al mundo la realidad de Corea. Vamos a ver de qué, sí, bien, el sistema Genaro, político. tengo el rol de avisarte, 5 minutos más, así que vas a Ok, tener que buenísimo, ir hacia lo buenísimo. más importante. Bueno, buenísimo. ¿Qué es lo que pasa en la última presidencia? Vamos a ver de que hay una merma de esta presencia, van a haber menos recitales, menos presencia cultural, menos presencia económica, a pesar de que se hacen acuerdos económicos. ¿Por qué? Porque la cuestión en la región de Asia-Pacífico empieza a implosionar, empieza a aumentar la tensión en la región, y esta tesis, que como voy a ver en las conclusiones acá, va a haber cierta merma de... Yo la considero que mi conclusión está bajo asedio, no que está derrotada, pero está bajo asedio. ¿Por qué? Estos serían los grandes puntos de esta diplomacia pública. Consolidar el Estado y reafirmar su postura internacional como un actor intermedio e intermediador dentro del sistema. Es decir, ese actor cooperativo que busque orden dentro del sistema, mermar las políticas de las grandes potencias.
Su objetivo es flexibilizar y distender el delicado sistema de pesos y contrapesos que existe en la región de Asia-Pacífico. Y este es un temazo porque hoy Asia es el tema mainstream, no solamente por lo que está pasando en la cuestión con China y Estados Unidos, en esta supuesta guerra fría, que Mearsheimer habló en el New York Times hace poco, sino también por la cuestión de Taiwán, que es el punto más caliente hoy, y que creo que eso le va a abrir paso a los expositores siguientes que hablan de esta cuestión. ¿Por qué la diplomacia pública? Porque en este caso busca generar mecanismos de apoyos, especialmente con las audiencias, de resolución de conflictos, es decir, que no haya caos, que no haya tensión y que no haya una especie de toma de decisiones que obliga a los estados, en este caso Corea, a elegir un bando, es decir, de una forma pragmática, negociar y hablar y dialogar con todos. Y por último, bueno, como ya nombré, mermar la desconfianza estratégica de las grandes potencias desarrollando canales de participación conjunta, es decir, que tanto China como Estados Unidos puedan cooperar y generar una estabilidad en la región que no la perjudique a Corea. ¿Por qué digo que esta tesis está bajo asedio? Y con esto ya me quedo liberado por cuestiones de tiempo y también para darle tiempo a los otros expositores? Porque hoy Asia-Pacífico es la región más caliente, se está tensionando, la creación de la AUKUS, la creación del Quad, hay un montón de factores que están de alguna manera limitando esta lógica de potencia media, donde cada vez Corea tiene menos margen de maniobra, y que, a ver, no voy a hacer pronóstico porque no me gusta dar pronósticos ni nada de eso, simplemente análisis. En caso de que entre un gobierno conservador, esta idea se va a mantener, pero probablemente veamos un mayor lineamiento con los Estados Unidos, aunque no estoy seguro. ¿Y qué pasa si continúa un gobierno progresista? Probablemente se mantenga esta idea de la autonomía, aunque claramente por una cuestión de contexto, esta idea de la autonomía, de mayor orden internacional, de estabilidad política regional, va a estar limitado. Precisamente por esto, Taiwán es el punto más caliente hoy, China y Estados Unidos cada vez van a mayor tensión, así que bueno, aún así se ha presentado como un modelo exitoso, se está hablando mucho de este tema en varios países, incluida la Argentina, lo cual es un tema bastante relevante o bastante interesante, porque permite darle un nuevo carácter al Estado y a su actividad en el exterior. Bueno, creo que con esto ya termino, salvo que quede alguna pregunta ahí, si quieren hacérmela. No, Bueno, ¿no es ahora muchas o es después? gracias. No, 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 vamos a hacer la pregunta. Te voy a leer una pregunta directamente. Perfecto. No sé si podés compartir o dejar de compartir. Ahí. Ahí Sí, está. es mejor, más cómodo para preguntar. Pueden, si alguno quiere, puede levantar la mano, pero yo te voy a ir leyendo La pregunta de Ezequiel, Ezequiel. ¿verdad? Sí. Sí. En el segundo periodo no implica también la reconstrucción de relaciones con Japón por el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Japón en 1965. ¿Qué implicancias tienen las acciones de Park al respecto con la construcción de la diplomacia posterior entre ambos países? Supongo que estás hablando de Park Chung-hee, no de Park Geun-hye. ¿Par padre o De par hija? Park. ¿Par padre o par hija? Sí, sí, Park padre. Ah, par Las padre. formas conflictivas de memoria en el este de Asia pueden rearticular. Eso, la segunda, las formas de memoria, lo vamos a dejar que es el tema nuestro que vamos a presentar después, así que no quiero que me robe Genaro protagonismo. No, no. Rearticular en base a la idea de potencia media en contraposición, se me perdió. Conflictivas, rearticular en contraposición a un hegemón representado en China. Sí, bueno, son muchas Muy, preguntas. No sé si querés que las responda por chat por una cuestión de tiempo, porque si no estaría mucho tiempo hablando. No, no, quizás un comentario general para Ezequiel, sobre todo en la primera parte y lo de la memoria. Después, Ezequiel, te invito a que lo repreguntes cuando hagamos nuestra exposición, que vamos a estar justo hablando, comparando tres países. Y Mm. Noelia, muy informativo, gracias. ¿Podrías recomendar sitios, autores? Las recomendaciones siempre son largas, ¿eh? Hay muchos Sí. autores sobre esta temática. Ujú. Y todo para saber más sobre diplomacia pública. Entiendo que autores teóricos te referís, Noelia, o sobre el caso específico de Corea. Ese caso sí, la segunda Noelia podés ponerle en el chat directamente. A Corea, Corea, bueno. Yo, Corea, y está bien, bueno, pues algunos autores de la tesis, igual después te podemos mandar más recomendaciones. Yo también te agrego en cuanto pueda por el chat.
¿Alguna otra pregunta? Alguien que quiera, pueden hablar directamente, no necesitan solo escribir en el chat, ¿no? Si alguno quiere puede levantar la mano. No. Bueno, con respecto, así ya rapidito respondo la respuesta de Ezequiel. Sí, en el periodo de Par Padre, también está esta idea de construir los lazos con China, porque de hecho el modelo económico coreano está muy reflejado en el modelo económico japonés. La idea del chaebol, en este caso, tiene otro nombre distinto en japonés, pero había que recobrar ciertos lazos que se perdieron, bueno, por obvias razones, ¿no? En cierto punto, esa idea de legitimar a Corea como la verdadera Corea también se dio en Japón, precisamente porque formaban parte del mismo bloque. Esa fue una intención, aunque siempre hubo cierta reticencia o cierta diferencia entre ciertos políticos de Corea con respecto a Japón, pero la reconstrucción fue un tema importante porque tenían que de alguna manera llevarse bien con el bloque al que pertenecían, a pesar de que tenían sus diferencias, ¿no? Y otra pregunta que habías hecho, ¿qué implicancias tienen las acciones de Park al respecto de la construcción de la diplomacia posterior entre ambos países? Ah, no, eso ya creo que ya lo entendí. Eh, el rol de Estados Ahí, Unidos. por ahí un comentario, porque quizás ahora con este auge de China, bueno, quizás estén más acostumbrados, ¿no? Porque aparecen en las redes, por ahí promociones del Instituto Confucio y varios aspectos que hacen también a su diplomacia cultural, que en esta época justo que está mencionando Park Chung-hee, claro, tenemos este enfoque también más como en esto de recuperar la Corea antigua, ¿no? Frente a todos estos conflictos también que tiene Corea y sobre todo la división, cómo recuperar, y ahí parece una serie de leyes que va a sacar el gobierno, después ahí le ponemos las recomendaciones a Noelia, unas leyes que saque el gobierno para la preservación del patrimonio cultural y básicamente los ejes más centrales de la política, de la diplomacia cultural de la época de Park, que bueno, y hasta los 80 tenían que ver con cuestiones como de la cultura tradicional, ¿no? Que de alguna manera, bueno, evitan cualquier tipo de conflicto, ¿no? Como el pansori, bueno, otras obras, etc. Y esta innovación va a ser mucho más tardía, ¿no? Esta innovación de empezar a incorporar estos como productos más contemporáneos, novedosos, dándole este giro del que hablaba Genaro a la diplomacia a partir del 98, que podría decir que es bastante novedoso. De hecho, ahora parecería también China querer caminar por esos lugares, ¿no? Ir hacia a incorporar esta promoción de productos contemporáneos, pop, que muestran un poco esa, ¿no? Esa imagen de una Corea moderna, de una Corea como joven, bueno, como que genera empatía también en otras partes del mundo. Sí, en realidad ese tipo de discursos que van más a recuperar o a eliminar, a veces a reivindicar y a veces a criticar a lo Sí. tradicional o a lo no tradicional en esta Asia tienen más que ver con la consolidación de determinados regímenes. Digo, en China también ha habido ataques al, comillas, confucianismo durante el maoísmo y después ha habido reconsolidaciones de un discurso supuestamente confucianista. Después, durante la etapa de Xiaoping y posteriores, también Sí, hubo sí, sí. unas famosas películas, no sé, Elegía el río amarillo, criticando al Sí. confucianismo. Digo, esas articulaciones y rearticulaciones se ven todo el tiempo, no es una cuestión que me parezca más o menos permanente y se ven en todo Asia. No, sí, yo Singapur decía lo también. exclusivo, como que no innovaba en otras áreas, que básicamente como política exclusiva tenía este eje de la Corea tradicional a la hora de pensar los productos culturales. Claro. Como de manera más exclusiva, estoy de acuerdo, pero no, mientras te leo, ustedes pueden hablar. Igual, Marianela, lo que refiere al fin de la guerra de Corea que está planteando el presidente Moon para tener efectos negativos en las relaciones. Bueno, ahí se va de tema un poco de lo que presentó, pero igual puede contestar. En lo que refiere al fin de la guerra de Corea que está planteando el presidente Moon, puede tener efectos negativos en la relación con Estados Unidos. No, bueno, que no, en realidad solo el acuerdo se puede firmar si los Estados Unidos aceptan. No es tanto no es una decisión que pueda tomar en realidad Corea del Sur, así que claramente si se pudiera finalmente ir hacia la firma del Tratado de Paz, es obviamente que no tiene efectos negativos en los Estados Unidos, porque en realidad Estados Unidos quiere decir que primero aceptó.
No sé bien por dónde va la pregunta de Marianela. Más de política internacional. Bueno, para no sé, Marianela, si era eso o querés como que preguntar. Bueno, muchas gracias, Genaro, por la presentación. De todas maneras, podés ir contestando en el chat si querés ahí a los detalles más largos que quedaron pendientes. Sí, voy a estar así. Y para no... ¿Tiene efectos de forma indirecta? Está bien, ahí está la pregunta para vos, perdón. Si tiene efectos de forma indirecta en la diplomacia que lleva a cabo el presidente Moon o no. ¿Le respondo o...? Sí, responde si querés breve. Igual no se firmó ningún acuerdo, pero... No, no hay ningún acuerdo todavía. Digamos que después de Trump básicamente quedó en un estado bastante trabado, pero si vos decís la diplomacia pública de Moon, ¿cómo repercute esto con Estados Unidos? Sí, difícil de responder, porque básicamente, a ver, quiero decírtelo, pero sin usar un eufemismo, porque básicamente Corea no quiere, necesita de las dos, necesita de tanto de China como de los Estados Unidos. ¿Tiene un efecto de forma indirecta? ¿En qué sentido? ¿De que merma? No, no lo merma. Trata de aportarle, pero es difícil porque hoy ambos estados, o sea, no hay una intención clara de los Estados Unidos de solucionar la cuestión de Corea del Norte, por más de que Corea del Sur sí lo quiera. No hay una intención de los Estados Unidos que, a pesar de que haya cambiado la administración, más o menos es lo mismo en ese caso. No repercute tanto. Por lo menos lo que a mí me considero, no hay ninguna especie de acuerdo en el corto plazo, que yo sepa. Bueno, muchas gracias y vamos a empezar nosotros. Gracias, Genaro, por la presentación. Y bueno, me voy a ir a nuestro grupo, que es un grupo más numeroso que la presentación. Como pueden ver acá en la pantalla. Uy, acá quedó algo pendiente. No. Bueno, está bien, perfecto. No me acuerdo si Federico está puesto. Bueno, nosotros vamos a presentar, sí, un proyecto de investigación que se lleva a cabo en el marco del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Ciencias Sociales, que es el IDICSO. Y este proyecto de investigación empezamos en marzo de este año y en realidad es un proyecto que vamos a desarrollar en 2 años. Por lo tanto, vamos a presentar como los primeros como avances y lo que hemos trabajado este año, a pesar de seguir encerrados. Y el título del proyecto, bueno, presento, perdón, los integrantes y participan del proyecto Federico Berli, que es profesor de la universidad, es licenciado en Relaciones Internacionales y es profesor de la Universidad de El Salvador en trabaja básicamente temas relacionados con China porque obtuvo la beca de la Academia Yenching para hacer su maestría en estudios chinos que ya finalizó. Y Agustín Claret, que también es profesor de la universidad y también de Relaciones Internacionales, y hizo su maestría, y ahora me va a matar porque no me acuerdo el nombre de la universidad, pero hizo su maestría en Taiwán, y nos colaboran, como les decía al comienzo, como alumnas practicantes, como asistentes de este proyecto, 2 alumnas de la carrera de Relaciones Internacionales, Paula Petroli y Diana Flores, que ambas, entiendo que mucho antes de este proyecto tienen muchísimas curiosidades sobre el este de Asia, sobre todo por Corea. Ahí me voy a llevar como un poco de agua hacia mi molino, como decían la gente vieja. Así que bueno, considerando también la formación y esta posibilidad, ¿no? Esta formación diversa, por suerte, en nuestro cuerpo docente, la idea del proyecto de investigación es trabajar los sitios de memoria,
los sitios de memoria mencionan una serie de museos y sitios conmemorativos sobre la guerra de avance de Japón en Asia, utilizando un término que es propio en realidad de la historiografía china, para referir justamente al avance que hubo de Japón en la región entre 1932 y 1945, y podríamos decir que hace relativamente pocas décadas atrás ha habido como un boom, un auge en la apertura de sitios conmemorativos en los distintos países de la región que conmemoran obviamente distintas cuestiones relacionadas con la guerra, ¿no? Desde memoriales a los combatientes, a los museos de las mujeres de confort y a otras violaciones a los derechos humanos que se desarrollaron producidas durante la guerra, y que, como sabrán los que les interesa la política internacional, son temas además que están muy presentes en la agenda actual porque ha generado varias tensiones entre los países básicamente víctimas, podríamos decir, y Japón. Y la idea es ir hacia un estudio comparativo entre China, Taiwán, Corea del Sur y Japón, los distintos memoriales que tienen construidos entre 1980 y 2020. Miren qué mal que estoy. Perdón, ahí está. En algún punto, me voy a tomar yo también el tiempo para dejarlos hablar bien a todos. Para los que me conocen, yo trabajo hace mucho tiempo en realidad sobre el tema, sobre las memorias, sobre las relaciones Corea-Japón, sobre las memorias de la guerra, y un poco, y después sobre el caso de las mujeres de confort, y a partir de estos trabajos previos ya de varios años, algo que me empezó a llamar la atención fue cuando no solo la apertura de museos, estatuas conmemorativas en el este de Asia, sino la vigencia que tienen estos temas a tantos años, ¿no?, de ocurridos de finalizada la guerra. Bueno, hay otros casos en el mundo similares, pero bueno, se suele comparar quizás con el caso de Europa después de la Segunda Guerra, y podríamos decir que en el este de Asia hay muchas tensiones que han aparecido en la agenda regional con fuerza y generando varios problemas a partir de la década del 80, porque bueno, a partir de la década del 80 se genera una apertura a múltiples niveles en los distintos países de la región, ya sea en Corea del Sur y Taiwán, porque van a transitar justamente su transición a la democracia, en el caso de China por todas las políticas de apertura generadas en el marco de ese socialismo de mercado impuesto por Deng Xiaoping, que también va a abarcar algo mencionó Ezequiel cuando mencionaba justamente lo de la revolución cultural, ¿no? Va a abarcar como repensar un poco su pasado, y en este repensar su pasado va a aparecer un tema que había estado presente, pero que en algún punto era pendiente su investigación en profundidad, que era la gran cantidad de atrocidades cometidas por Japón en su territorio. Entonces, bueno, un poco a partir de este auge y del impacto que tiene en la agenda pública regional este tema, y de que varios de estos museos, eso también me había llamado la atención con investigaciones previas, no siempre están construidos por el Estado, ¿no? Un poco yendo a esta idea de la diplomacia pública en un sentido más amplio. Hay museos claramente estatales, hay museos nacionales, hay museos provinciales, pero también hay museos de organizaciones sociales, también hay museos que han sido construidos básicamente en base a donaciones privadas, hay museos en los que colaboran asociaciones de víctimas. Entonces el origen de este museo también es diverso e incluye una fuerte participación de la sociedad civil en todos los países en cuestión. Y eso también me parecía como un tema muy interesante, y el desafío a partir que nos planteábamos en este proyecto es de qué manera se vean vinculados estos museos en las teorías o los conceptos o los debates de relaciones internacionales, ¿no? Porque como ustedes se podrán imaginar, como que los museos no parecería ser un tema, el museo per se, ¿no? El estudio de los museos generalmente pertenecen a los estudios culturales o historiadores, pero no es un tema que aparezca realmente en las relaciones internacionales como un objeto empírico central de las investigaciones. Por otro lado, otro de los desafíos que se nos planteaba es un desafío que un poco por eso estaba elegido el título de la mesa, que es un desafío en general en los estudios de área. Los estudios de área un poco es la traducción de cómo se llama en inglés a los estudios de regiones o países, y en los estudios de áreas que suelen trabajar sobre estudios de caso,
¿no? Los que hace mucho que vienen trabajando, que veo otros conectados que conozco, que son especialistas en distintos, en China, Taiwán o Corea del Sur, saben que la mayor parte de los trabajos sobre Corea del Sur suelen ser solo sobre Corea del Sur, o sobre Taiwán solo sobre Taiwán, o en China, salvo en algún tema que realmente amerite, como de manera muy obvia, la comparación, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en la transición democrática, que estaba lleno de trabajos comparando el caso de Taiwán y Corea del Sur, o con los estados desarrollistas. Pero después no tiende a abundar el trabajo comparativo. Entonces, uno de los principales intereses de este proyecto era comparar, porque, y no quiero robar a lo que van a decir varios de mis colegas, porque muchas veces cuando uno lee los textos, quizás centrados en el estudio escaso, se ven novedades donde no hay novedades. Es decir, se ve como algo muy excepcional, o que eso se debe a un fenómeno muy particular, y quizás cuando estamos viendo, por ejemplo, eso suele pasar mucho con el caso de China, que acarrea para la Academia Occidental generalmente este prejuicio sobre su régimen político, y por lo tanto le suelen poner en el régimen político la respuesta a quizás lo que a veces el investigador no sabe explicar bien, y por ahí uno va a Corea del Sur, que es una democracia abierta, con una gran participación de la sociedad civil, o mismo Japón, que es un país democrático, Japón, hace muchas décadas, y sin embargo el fenómeno en términos de la representación de estos temas es muy similar, y las tensiones son muy similares, ¿no? Entonces de ahí que el desafío era este desafío doble: por un lado empírico, aportando los estudios de área en trabajar de manera comparativa, y por otro lado el aporte a los estudios de los procesos de reconciliación en relaciones internacionales, que es un tema relativamente más reciente, y de ahí que el objetivo era comparar estos museos. Las principales preguntas eran, bueno, ¿qué aspectos y controversias de la guerra recuperaban estos sitios de memoria en el este de Asia? ¿Qué actores sociales intervienen en el proceso de musealización? Y acá una primer paréntesis conceptual: la idea es que no vamos a tomar a los museos como nada más como el sitio de memoria para ir a ver cómo se representa, que sería más de los estudios de museología, sino como un proceso de musealización, es decir, incorporando a todos los actores sociales que intervienen en la construcción de esos sitios de memorias y en su redefinición permanente. ¿Cómo se articulan estos proyectos con las políticas oficiales? Es decir, hay políticas oficiales de memoria, y estos museos pueden o no responder de manera, o articularse de manera muy lineal a esas políticas oficiales, o no, pueden desafiar también a veces las políticas oficiales de reconciliación y memoria. ¿Quiénes son las víctimas, los victimarios, los sueres, los traidores que se reconstruyen en estos sitios? Hay criterios comunes, es decir, sobre determinado tema un museo en China y en Japón ve a las víctimas y victimarios de la misma manera o no, desde el mismo lenguaje, o utilizando herramientas de representación similar. ¿Y en qué medida estos proyectos memorialísticos contribuyen o obstaculizan la reconciliación entre los estados? Es decir, de qué manera estos sitios, que no es en sí como una política exterior, obviamente es una política de memoria interna, pero vamos a ver de qué manera algunos autores logran articular y decir, bueno, estos proyectos, obviamente, de construcción de procesos de memoria internos, es decir, de la memoria como aprendizaje que establece un Estado al interior de su país, de alguna manera después van a impactar en la mirada que tiene esa sociedad sobre ese Estado con el cual tiene una disputa, y bueno, puede tener algún impacto en la política exterior, en el activismo interno, etc., en el proceso de reconciliación. La propuesta, es decir, sería como un poco, la hipótesis no le corresponde, pero las propuestas que guiaban el trabajo es que los procesos de musealización inciden indirectamente en la reconciliación entre los estados, porque al perpetuar una determinada perspectiva histórica y política del evento rememorado, y que los procesos de musealización en los cuales interviene activamente la sociedad civil no están necesariamente articulados a las políticas oficiales de memoria, obviamente tienen mucha más capacidad de desprenderse, serían las políticas de memoria. Los memoriales construidos desde abajo, y eso me refiero a los que tienen básicamente una intervención de la sociedad civil, incorporan nuevas controversias y desafíos a la agenda regional del perdón y la reconciliación, especialmente en aquellos países con regímenes políticos democráticos, y esto está ahora un poco en cuestión a raíz de los datos que hemos relevado.
Entonces, en este primer año nos centramos, bueno, en profundizar un poco como trabaja uno cuando hace una tesis en cualquiera de los niveles, ¿no? Ya sea de grado, de maestría, doctorado, hay un proceso de investigación que en ese sentido es bastante similar, y trabajamos este primer año en profundizar, bueno, todo el estado del arte, es decir, la literatura que existe sobre los procesos de musealización de la guerra de avance de Japón en Asia, tanto en China como en Taiwán, en Corea del Sur. Un poco repensamos estas preguntas que les acabo de leer, tratamos de ver por dónde podría ir esta construcción de una matriz comparativa, es decir, para no caer en un estudio de casos integrados, y quienes no conozcan este vocabulario después me preguntan, es como algo metodológico muy específico, y obviamente el relevamiento de datos concretos sobre la cantidad y tipos de museos, fechas de fundación, etcétera, que existen en Japón, China, Taiwán y Corea del Sur, siempre relacionado con esta temática. Bueno, le voy a hacer la palabra a a Federico, que no me acuerdo si tengo que desmutearte o no. Ahí, No, está perfecto. ahí estoy Está bien. desmuteado, ¿no? Ahí está. Perfecto. Vale. Muchísimas gracias, Mari, por toda la introducción, y muchas gracias a todos y todas que se conectaron hoy. Avanzo porque con el tiempo Sí, estamos con el tiempo medio... la sí. jefa del reloj nos tiene cortito. Sí. Un poco del estado del arte en China. Bueno, un poco lo dijo Mar al principio. La mayoría de los estudios que se dedican a estudiar los museos de la guerra sino-japonesa no lo enfocan desde una perspectiva de relaciones internacionales, sino son desde un lado de museología, o sea, son descriptivos del museo, de su narrativa, de su construcción. Pero no hay ningún avance analítico, o por lo menos no hay un marco teórico claro que permita explicar, y de hecho muchas veces algunas cosas se dan por sentadas. También lo insinuaba al principio, como, asumir que hay una causa directamente, pero los textos no vienen acompañados de unas herramientas teóricas que le permitan al lector convencerse de que esos cambios tienen ese sustento. No son tanto los autores que específicamente relevaron los museos. Sí hay un gran referente que es Denton, Kirk Denton, que quizás para el que quiera, esté muy interesado en el tema y quiere ingresar de algún lado, es un muy buen autor para ingresar. Suele haber una coincidencia en que la memorialización de la guerra sino-japonesa adquiere un boom, o se pone mucho más de manifiesto después de Deng Xiaoping, en la década del 80, en la década del 90, y también fomentada por Tiananmen, donde se observa una crisis de legitimidad del régimen. Claramente la apertura económica choca ideológicamente con las lecturas marxistas. Bueno, ¿cómo podemos ser capitalistas si estamos diciendo que somos marxistas? Un descreimiento del gobierno, una crisis de legitimidad. Y arranca ahí lo que se conoce como la narrativa de los 100 años de humillación, donde básicamente China, desde las guerras del opio en 1840, en la década de 1840, sufre 100 años de humillación, donde pierde guerras, pierde territorio, tiene territorio bajo control de potencias extranjeras, hasta 1949, primero 45, cuando vencen a Japón, que es la primera vez que logran vencer, con mucha ayuda exterior, logran vencer a una potencia invasora. Y después con el triunfo de la Revolución Comunista en 1949, donde ya se termina esa humillación y se da pie a un rejuvenecimiento, un resurgimiento, una reconstrucción. Y de alguna manera acá la guerra sino-japonesa adquiere un poco un lugar muy especial, porque es
va a ser el punto máximo de humillación por las atrocidades sufridas, pero también el punto donde comienza a cambiar la historia. Previo a eso, muchos autores hablan de una suerte de amnesia. La guerra no era memorializada, por lo menos no oficialmente, o no había una directiva específica sobre eso, sino que el énfasis estaba puesto en que ganamos, en que le ganamos a Japón y después le ganamos a los nacionalistas. Y sobre todo esta amnesia refiere a las atrocidades. Quedaban por fuera. Recién a partir de esa década del 80 y el 90 se pone mucho más en manifiesto, y ahí sí los autores, si Mari puedes pasar de diapositiva, ahí sí los autores empiezan a notar lo que se conoce como la victimización en la memorialización. China como una víctima frente a la agresión japonesa, entonces hay cambios en los museos, cambios en la forma de contar esa historia, ya se reconoce también la participación de los nacionalistas, porque ahora el enemigo es Japón, no es o los burgueses o los capitalistas. Entonces aparecen durante estos años los museos más importantes. Muchos hablan de florecimiento de museos y memoriales, después vamos a ver que en realidad hay un montón que son anteriores, pero sí acá aparecen los más importantes. Y viniendo más acá en el tiempo, ya pasados los 2000, y sobre todo con la llegada de Xi Jinping, se empieza a volver a ver esta tensión entre víctima y heroicismo, entre, Japón nos humilló, pero también lo vencimos. Y al parecer empezamos a notar algunos autores que empiezan a tirar para el lado de decir, ojo, que estamos volviendo a esa lectura más victoriosa, que la victimización quizás está quedando un poco más de lado, y que es un cambio, o una transición en la que por ahí estamos atravesando ahora. Es un poco sobre China. Bueno, no sé, Agustín. Bien, ¿me escuchan bien todos? Sí. Excelente. Bueno, buenas tardes a todas y todos, antes que nada. Bueno, como mencionaba Mari recién y Federico, el objetivo del proyecto de investigación justamente es investigar la incidencia de los sitios de la memoria en los procesos de reconciliación entre estas naciones que nosotros tomamos para nuestro caso de estudio. Y como tomando lo que mencionaba Genaro antes, que me viene perfecto, Taiwán parece ser una parada obligada, ¿no? en el proceso de reconciliación, no solo vis a vis China-Taiwán, sino también en el proceso de reconciliación entre China y Japón, ¿sí? Bueno, son varios autores que destacan esto. Voy a mencionar únicamente a Yinan He, que seguramente lo estoy pronunciando mal, sepan disculpar. Sí, él destaca 3 asuntos que son contenciosos y que son clave entre las relaciones entre China y Japón: la disputa por las islas Taoyou y Senkaku, o Taoyou Senkaku, la competencia por recursos marítimos, y por último Taiwán, ¿sí? Como un asunto clave entre China y Japón. Por eso es tan importante, ¿no? El mismo autor plantea la existencia de una relación triangular en términos de políticas de memoria entre China, Japón y Taiwán, ¿sí? Se refiere a la complejidad de las relaciones entre los 3 países y en particular a la sensibilidad de la sociedad china con respecto a todo lo que concierne la reunificación con Taiwán, ¿sí? Y es justamente, la sociedad china es muy sensible a todo lo que consideran una intromisión de Japón en los asuntos a través del estrecho, ¿sí? En este sentido, bueno, y acá lo mencionaba recién un poquito Federico, justamente desde China, pero también desde el gobierno del Kuomintang, se ha intentado utilizar a Japón como una especie de puente, al Japón agresor, ¿no? Como una especie de puente de unión en términos de identidad entre China y Taiwán, ¿sí? Y eventualmente esto está dirigido, o estaba dirigido, a justificar o aunar los esfuerzos de reunificación, ¿sí?
Pero volviendo sobre el caso, el uso de los museos y la importancia de los museos y los sitios de memoria en el proceso de reconciliación nacional, también hay muchos autores que han estudiado los museos en Taiwán y han subrayado la importancia del uso de los museos en la construcción de la identidad nacional, ¿sí? Como muchos de ustedes seguramente saben, Taiwán es una sociedad que ha recibido a lo largo de la historia múltiples influencias para la construcción de su identidad, ¿sí? Y de hecho podríamos decir que la construcción de su identidad es un proceso que todavía está vivo. Y esto en cierta medida retroalimenta el proceso de reconciliación también. De nuevo, en la relación con China y también en la relación con Japón, y entre esos países, ¿sí? Y en este sentido los museos juegan un rol fundamental, un rol clave en el proceso de la construcción de la identidad, ¿sí? Porque los autores, particularmente Edward Vickers, los mencionan como un espacio donde se articula la narrativa sobre la construcción de esta identidad nacional, ¿sí? Vickers afirma que los gobiernos van a utilizar todas las herramientas que estén a su alcance para construir la identidad nacional o formarla a futuro, ¿no? Y que por supuesto la sociedad es muy sensible a esto. Lo que va a suceder, y Vickers lo identifica claramente, que con el cambio de gobiernos, quizás el cambio entre un gobierno del Kuomintang a el paso a un gobierno del Partido Demócrata Progresista, hay un cambio en cómo se va a trabajar las políticas de memoria en los museos particularmente, ¿sí? No sé si... Bueno, sí, vamos para ir ganando tiempo, vamos a pasar a Japón para no joder. Hola, buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí. Genial. Bien, bueno, al momento de abordar la cuestión sobre el estado de arte de Japón, nos vamos a encontrar en primer lugar que, bueno, este fue un estado que tuvo grandes impactos sobre la región del sudeste asiático, y es por ello que cuando los estados, como mencionaban los chicos, como China y Corea del Sur, van a comenzar a reconstruirse, junto con el advenimiento del boom en la creación de los sitios de memoria y los cambios en las políticas oficiales de memoria, se va como a presentar un interés renovado sobre la cuestión de la memoria en las agendas públicas locales y regionales, y esto va a acompañar a un crecimiento en lo que van a ser las tensiones regionales, a los cuales Japón va a tener que enfrentarse a una serie de reclamos para que él mismo reconociera su culpabilidad por las consecuencias ocasionadas en el avance japonés, y que junto con ello pidieran disculpas. Sin embargo, lo que pudimos comprobar es que con la narrativa japonesa se va a observar que lejos va a estar de ceder ante estos reclamos, y lo que va a hacer es proponer el uso de la musealización, pero para enfocarse en reconstruir la historia. Y esto va a ser a partir de una narrativa que vamos a conocer como de victimización atómica, que busca responder a los reclamos, pero construyendo una identidad como otra víctima más, volviéndose responsable de su propio accionar, pero solo como una respuesta ante las amenazas que ellos recibieron previamente. Bueno, va a ser así que se va a introducir una narrativa que se centra en los sitios de memoria, donde vemos que están plasmadas cuestiones como el negacionismo sobre la colonización en Corea y Taiwán, y se enfoca más en la construcción de la memoria en torno a las bombas atómicas. Este término lo pudimos encontrar en varios escritos que hacen referencia a los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki, y lo plantean como una consecuencia más de la guerra, y vamos a observar que han utilizado este elemento para centrarse en la cuestión referida a la promoción de la paz. Otro recurso que emplearon fue la construcción de una identidad frente a estos reclamos, pero que no solo se centran en las víctimas japonesas, sino que también han incorporado la cuestión de conmemorar la pérdida de pérdidas humanas totales, es decir, tanto de los soldados como de los civiles nacionales y extranjeros, y se han centrado en todo momento en disociar su accionar con respecto de la guerra. Algunos ejemplos que los voy a mencionar por arriba pueden ser el del Yokohama Cremation Memorial, que está en la prefectura de Yokohama y se encarga o tiene como objetivo honrar a los soldados estadounidenses que perdieron su vida en la Segunda Guerra Mundial. Otro puede ser el santuario Sawadayama Army, que está en Osaka, y este plantea como objetivo honrar a las tropas japonesas y a los soldados alemanes que habían sido mantenidos cautivos. Otra cuestión interesante es que se ve cómo se perpetúa esta memorialización sobre la victimización atómica hacia el interior del país,
y lo podemos observar mediante el fomento de la educación, o en el caso, que también lo había mencionado, de los libros de texto. Podemos ver cómo se perpetúa. Y bueno, y otra cuestión que pudimos comprobar es que se han tratado de revelar las distintas dinámicas de reconciliación histórica, centradas principalmente en el Museo de Hiroshima. Ahora sí, a mi... yo paso a la diapositiva, le dejo la palabra a mi compañera. Tenemos poco tiempo. Sí. Entonces empiezo yo. Entonces, como muy bien dijo Diana en el principio de su exposición, en estas últimas décadas se ha dado un auge de la memoria histórica y de los debates sobre la memoria en Japón. Y bueno, hay una serie de factores interconectados que se identifican como responsables de este auge. Para mencionar algunos pocos, se identifican, por ejemplo, la muerte del emperador en 1989, la búsqueda de una identidad cultural particular para Japón frente a la globalización acelerada, y la reflexión consciente acerca de las influencias externas sobre la identidad japonesa, en particular en el ámbito académico. Entonces, estos factores, junto con otros, son responsables en cierta forma de este auge de la memoria y del debate acerca de la memoria en Japón. Y es en el marco de este debate, y también en el ámbito de la opinión pública, que se presentan dentro de Japón dos versiones o dos narrativas históricas en pugna. Por un lado, una versión más revisionista, que es la que ya explicó Dai, y frente a esta, una versión más progresista, si se quiere, de la historia, que invita a pensar de manera más crítica el accionar japonés desde Japón. Entonces, teniendo en cuenta esta pugna, uno de los autores que estuvimos viendo, que es Kushner, va a decir que para Japón es necesario llevar a cabo una manipulación de la memoria con el fin de realizar una construcción histórica que permita al Estado insertarse en las relaciones internacionales y solidarizarse con sus vecinos mediante una identidad nostálgica. Esto quiere decir que la manipulación de la memoria es entendida como una herramienta para regular y controlar la política exterior, cuyo uso sería necesario teniendo en cuenta que la imposibilidad de la política asiática para separarse de este legado. En conclusión, digamos, estas dos versiones, la versión más progresista y la versión más revisionista, tienen diferencias irreconciliables y están en pugna justamente por ocupar el centro de la opinión pública, por lo que es poco probable que una de ellas se instale de manera indiscutible en la sociedad. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un breve repaso por el caso de Corea del Sur. En Corea del Sur sobre el caso de Corea del Sur, en el caso de Corea del Sur, en realidad no hay un museo que no diga voy a ir a ver el museo de la guerra de avance de Japón en Asia, porque primero, como les decía antes, en realidad la guerra de avance de Japón en Asia sería como un guiño a la historiografía china, un guiño positivo de parte nuestra, porque no... Es como ellos van a definir este periodo, y por lo tanto lo que vamos a encontrar en Corea del Sur, obviamente es una serie de museos que conmemoran los conflictos relacionados con la colonización. Tenemos un museo justamente sobre la colonización, hay museos, hay menciones, la colonización es parte, no solo central, es un punto de inflexión en la historia moderna de Corea, y por lo tanto también va a haber menciones al proceso de colonización. Por ejemplo, si uno visita el Museo de Historia Contemporánea, que está ubicado en el centro de Seúl, pero no específicamente que tengan una sección dedicada en ninguno de estos museos en sí a la guerra, ¿no? A la guerra está mencionada en el marco de las tantas atrocidades cometidas por Japón durante la colonización. Eso es la perspectiva, digo, que proponen estos museos. Y esto tenemos una excepción que, aparte de estos museos, que son museos nacionales, como Museo de Historia Colonial y Museo de Historia Contemporánea, están los museos de las mujeres de confort. Entonces ahí sí tenemos un primer museo que va a hacer mención va a rememorar una atrocidad en particular cometida durante esa época, que es justamente el caso de las mujeres de confort.
En el estado del arte lo que encontramos es que, claro, como estos museos es más disperso encontrar, es decir, no es como en China que tenemos 3 museos de la guerra avance o de Hiroshima, generalmente no están estudiados per se para estudiar las tensiones entre Corea del Sur y Japón, a excepción de algunos textos que empiezan a aparecer muy recientemente para comparar básicamente el caso de las mujeres de confort, por ejemplo, con el caso de Nanjing, algunos de los museos de las mujeres de confort, que son un tema que había trabajado yo antes, comparados entre sí, y más en clave los otros museos que hacen menciones, sí pensando más en cómo impactan en la propia historiografía colonial de Corea del Sur, ¿no? En clave a la identidad, a las víctimas, a los héroes, a los distintos mecanismos de representación que utilizan los museos de historias para pensar o repensar la colonización. No per se haciendo menciones a la guerra, y obviamente muy centrados de manera local, no muy centrados en el caso, en la colonización de Corea del Sur, ¿no? No hay tantas menciones a cuando, bueno, los coreanos que están desplazados en Manchuria, los coreanos, los trabajadores forzados en sí mismos en otros lugares, bueno, más pensando, y a partir de ahí incluir la historia regional, no, en esos museos no, porque no es el objetivo, son museos de historia nacional, pero esto sí, esta mirada más regional y más global, aparece solo en esos trabajos sobre las mujeres de confort. Tenemos muy pocos, en realidad, estudios de museos, aunque hay muchísima bibliografía sobre las tensiones políticas entre Corea del Sur y Japón, sobre distintas tensiones en particular relacionadas con la guerra, ¿no? Hay mucha bibliografía sobre el caso de los estudios de los libros de texto, sobre los trabajadores forzados, sobre las mujeres de confort, sobre distintas problemáticas, pero no en sí sobre los museos. Algunas como limitaciones que encontramos o alcances, bueno, claramente todos estos trabajos nos han aportado mucho para empezar a repensar la temática, pero bueno, algunos, primera limitación que me parecía muy importante destacar es que hay algunos temas como que no se incluye en que fueran parte de la musealización de la guerra avance de Japón en Asia. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, en gran parte de los textos que mencionaba Federico sobre China, los textos mismos que mencionaba sobre Taiwán, Agustín, por ejemplo, el caso de las mujeres de confort no aparece como si fuera un caso de la guerra avance de Japón en Asia, o de la Segunda Guerra, o de la Guerra del Pacífico, como quieran llamarlo, sino que aparece como otro tema. Es como que el investigador que fue a ver los museos de la guerra avance omitió esa temática, omitió esos museos. Bueno, al omitir esos museos se está perdiendo otra forma de pensar el pasado, que están proponiendo esos sitios de memorias, y que también forman parte justamente de cómo se piensa la guerra de avance de Japón en la región. Entonces y lo mismo al revés, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Japón, cada vez que en los trabajos que mencionaban recién Diana y Paula, por ejemplo, está bastante centro en el caso de Hiroshima, sin destacar que hay en el caso de los museos de Hiroshima ha habido algunas apuestas de conciliación regional, por ejemplo, están incluidas en lápidas aparte las víctimas de Corea, ¿no? Como por separado, bueno, hay un monumento conmemorativo a las víctimas de Japón y también a las víctimas coreanas que, por cuestiones obvias coloniales, estaban en territorio japonés y murieron en el marco del lanzamiento de las bombas. Y tampoco están incluidas el caso de las mujeres de confort. El caso de las mujeres de confort parece que se viera como otra temática y no como parte de la guerra, ¿no? Entonces, en el caso de Japón tenemos un museo de las mujeres de confort ubicado en Tokio, que es de una fundación, es de una ONG, y eso aparece en artículos distintos, en artículos que hablen sobre las mujeres, sobre la violencia, pero no sobre la guerra. Entonces, bueno, lo mismo que pasa con el caso de China o de Taiwán, ¿no? Esto hace pensar como en esas memorias un poco fragmentadas, habría que ver qué piensan esos autores que es la guerra avance de Japón en Asia, porque eso podría estar llegando a conclusiones quizás un poco distorsionadas. Claramente hay muy pocos trabajos comparativos, salvo cuando entramos en temas muy específicos, como Nanjing y las mujeres de confort, que se suele comparar bastante, las mujeres de confort entre sí, pero no los otros casos, ni siquiera los museos coloniales entre Taiwán y Corea del Sur, no es un tema relevante. Y eso con una. Y otra limitación, bueno, que ya la mencionó en realidad Federico cuando presentó lo de el caso de China,
que es muy interesante, que es en el caso de China sí está muy marcado, donde parece que hubiera una necesidad de cierta academia de poner como un antes y un después, un gran punto de inflexión, como un día llegó Deng Xiaoping y cambió prácticamente toda la historiografía, entonces como un antes y un después de Deng Xiaoping en estos temas, ¿no? Que eso también es un tema a reflexionar. Y por otro lado, en el caso de Taiwán y de Corea del Sur, en el caso de Taiwán hay muy pocos museos, lo mismo en el caso del Museo de las Mujeres de Confort no está considerado como parte de los museos de la guerra, y en ambos casos suele haber, no es tanto la guerra en sí, como les decía, el acontecimiento a rememorar, sobre todo los museos nacionales, sino la colonización. ¿No? Que queden claro que ese evento traumático es parte de un trauma mucho más grande, que es el haber sido colonizados por Japón. Y cuando relevamos en redes, bueno, en muchos, yo ya voy a terminar, ya termino, porque me estoy pasando del tiempo. Cuando relevamos, tenemos esta noticia, si ven, hay muy pocos museos. En Corea del Sur y Taiwán, que hay cierta idea, sobre todo hay cierta idea en Corea del Sur internacional, ¿no? Que es el país más activo en todos los reclamos y en todas las tensiones, reclamos permanentes a Japón, y esta idea, bueno, que es el país que con esta tensión histórica es como muy obvia, ¿no? Entre Corea del Sur y Japón, siempre hay protestas, siempre hay inconvenientes, siempre hay alguna tensión visible hasta en las calles. Sin embargo, es el que presenta menos museos. Si yo dejo afuera de esta cuenta, que es lo que hicimos dejando afuera las estatuas de la paz. Las estatuas de la paz son las estatuas conmemorativas de las mujeres de confort, que hay muchísimas estatuas a lo largo de todo el territorio surcoreano, y si incorporábamos las estatuas, bueno, daría que hay un montón de sitios de memoria, pero podría llegar a confundir. Y bueno, lo que por ahí algunos sospechaban, quien ha tenido una política más agresiva en la memorialización de este pasado traumático es China. No nos olvidemos que la mayor parte de la guerra transcurrió en territorio chino, ¿no? Eso no es un dato menor. Y con las fechas de creación, de fundación, sin incluir las fechas de remodelación, sobre todo en China remodeló varios museos en la última década, que eso lo mencionó recién Federico. Si vemos, nos llevamos una sorpresa, porque todos los autores hablan de un antes y un después, y después vamos a ver los datos, parece que antes de 1980 había un montón de sitios y de museos. Si bien, claro, ahora adquirieron otra escala, que es normal, ¿no? El país tiene otros recursos también para musealizar el pasado, y hasta para compartir estos museos en parte de circuitos turísticos, pero nos encontramos, ojo, que hay un montón de museos y sitios conmemorativos. A veces esto en número es muy alto porque incluye hasta placas, pequeñas estatuas, etc. Antes de la fecha. Sería como un dato novedoso, quizás todos los demás datos eran como datos que esperábamos encontrar, ¿no? En tanto en la fecha de creación como en la cantidad. Bueno, esto es de Fede, si quiere hacer alguna mención, igual muy breve. Pero creo que estamos muy cerca, lo dejamos para después, para las preguntas. Solo digo... bueno, te dejo cositas, que es lindo. Solo digo dos cosas nada más, para aclarar. Que el listado ese de museos y memoriales chinos es oficial, hay un reconocimiento gubernamental de esos sitios, lo cual es importante. Y lo otro, que cuando decía al principio, bueno, esta amnesia sobre las atrocidades y sobre las masacres, si nosotros de esos 230 y pico nos metemos a ver, había memorialización de masacres previamente. Entonces, por ahí ya tirar después algunas conclusiones, pero al parecer lo que sí podría llegar a cambiar es como una política nacional de memorialización después de los 80, pero que el pueblo memorializó desde incluso durante la guerra. Solo para mencionar eso y nada más. Eso es un dato interesante, ¿no? Porque va a tener, como bien dice, el museo de los 30, por ejemplo, ¿no? Como una novedad, alguna placa en alguno de los lugares ya en el 30 y pico. Bueno, vamos a pasar las imágenes de varios museos, hay mucha impronta, y vamos a decir algunas menciones generales tipo conclusión, y ustedes hagan preguntas. Ezequiel, veo que estás dejando preguntas muy largas, entonces te voy a decir que a pasar el micrófono, que mejor las digas, vos a la pregunta si te parece bien, y así me evitas leerla. Bueno, algunas conclusiones parciales, como que las íbamos nombrando al ir comparando. Quizás la sorpresa y hasta frustración para Agustín fue los pocos casos. En el caso de Taiwán, los pocos museos, cuando en el caso de Taiwán tiene una
una gran musealización de lo que fue el gobierno autoritario del Kuomintang, ¿no? Tiene muchísimos sitios de memoria, sin embargo, sobre la colonia no parece ser claramente un tema central más allá de de las mujeres de confort. Bueno, a partir como de este relevamiento, la idea para la segunda etapa, y será lo que expondremos el año que viene en las jornadas, ya ahí con datos más concretos y con una buena comparación, es empezar a comparar estos museos en términos de los actores sociales, es decir, quiénes intervienen, porque por ejemplo, de los pocos museos que hacen menciones específicas a atrocidades de la guerra, en el caso de Corea del Sur, son de la sociedad civil, no son del Estado. Bueno, ¿qué actores sociales, por ejemplo, intervienen? Y así como decía Federico, por el contrario, en China tiene el reconocimiento estatal, que no implica que no tenga una fuerte acción también la sociedad, ¿no? Hay académicos involucrados, hay organizaciones, etcétera, para pensar, comparar la idea del proceso, ¿no? El proceso sobre los actores involucrados en cada uno de los casos. Otras de las categorías analíticas que tomamos para pensar la propia idea de reconciliación es justamente algo de lo que también había mencionado antes Federico y también los chicos, es cómo están representados a partir de comparar, bueno, recursos de representación, narrativas, y para eso vamos a hacer una selección de algunos de los museos a comparar, porque no es viable, sobre todo en el caso de China, tomar todos los sitios de memoria. Es decir, quiénes son las víctimas, los victimarios, porque como bien decía Federico, por ejemplo, está esta tendencia de estos académicos que dicen, bueno, ojo que parece que ahora hay una idea de poner los héroes por encima casi de las víctimas, pero si uno va a los museos específicos de determinadas atrocidades, como las mujeres de confort o los de Jardín, ojo que vuelven a ser víctimas, ¿no? Entonces hay que ser cuidadoso o hay que ver qué se está entendiendo por museos de la guerra de Japón en Asia. Y bueno, y a partir de ahí un poco llevarlo a esa conexión que tiene con, o a esa relación que hay en términos de límites y alcances con el proceso de reconciliación entre los estados, porque claramente todos estos memoriales hacen menciones al estado objeto, que en este caso sería Japón, y Japón muchas veces hace menciones también a los estados víctimas en sus sitios. Bueno, perdón, estoy muy mal con el tiempo. La pregunta, la que es de Eduardo, que es larga, Eduardo, pregunta directamente, si querés. Para Eduardo, Ezequiel, mira, me quedé mal. Hago la pregunta entonces directamente. Sí, hacela directamente, mejor así, no leo todo. La primera va para Federico, y espera que incluso me olvidé cómo la formulé, pero... No importa, que explique la voz, no pasa nada. Claro, o sea, estamos hablando de que hay distintas etapas en China, digo, en la República Popular China, sobre en las que se trata de distinta manera el tema de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, es decir, se decía al principio no se rememoraba las víctimas, las atrocidades, etcétera, etcétera. Ahora, el surgimiento de repente empezar a acordarse de las atrocidades y del rol de la guerra surge, como decía bien Federico, en los 80, 90, cuando ya empieza durante el gobierno de Chiang Kai-shek, o durante una época en donde de repente había una reforma social que lo que estaba generando también era la necesidad de una nueva identificación social. Si de repente uno tenía muchísimos trabajadores que estaban perdiendo lo que se dice el plato de hierro, el tiewan, el trabajo de por vida o la seguridad estatal que venían asociados con determinados regímenes productivos, había determinados descontentos, empezaban a surgir determinadas redes, por ahí incluso lo que a veces se piensa como una corrupción asociada con el crecimiento económico en las zonas y en los gobiernos locales. Entonces, en ese momento surge la educación patriótica, y también surge en un momento, ¿no? Y digo, bueno, mejor dicho, también se articula de una manera que lleva a que los 90 o primeros 2000 haya habido ataques y manifestaciones violentas de parte de la sociedad civil, pero también apoyados o no controlados por el gobierno en la propia China contra personas, empresas, propiedad japonesas. Es decir, esa aparición de esa remembranza, un anglicismo histórica, no está relacionada de cierta manera con una utilización bastante evidente y necesaria, digo, como una política utilizando los reclamos de las víctimas, de las mujeres de confort y demás, para constituir una identidad nacional cada vez más agresiva o cada vez más relacionada con ese discurso un poco milenarista, ya, asociado con los 100 años de humillación o China 5000 años, etc. Es decir, no se está haciendo una utilización en ese sentido, y por eso aparece de repente fuerte el tema de la memoria de la guerra, también con un poco del olvido de cuál es el rol relativo del Partido Comunista en la derrota de Japón, cuál es el rol real, cómo se puede reconstruir
y modificar el peso de esa acción, y si tiene que ver el atraso o el delay de unos 40 años en empezar todo ese tema. La hice muy larga, perdón. Sí, dale, Fede, yo solo quiero hacer un comentario. Sí, creo que hay varias cosas ahí en Sí. la pregunta. Por momentos, no sé si era yo, pero se escuchaba medio Sí, se raro. entrecortó un poco, sí. Pero, a ver, corto. Obviamente, la educación patriótica impactó y en esto vas a encontrar un montón de autores, en un nacionalismo más fuerte y agresivo que en muchos casos se reflejó después en boicots a empresas japonesas o a productos japoneses, en manifestaciones contra las embajadas. Cada vez que Japón hacía o no reconocía su culpabilidad en la guerra, o realizaba algo en las islas que están en disputa, o el primer ministro visitaba las tumbas de... Sí, el templo de en Japón. O sea, y eso claramente tiene un impacto en esa construcción. Ahora, hay toda una discusión, y yo no me atrevería a decir si esto es si el Estado es capaz de controlar a la población al tal punto de manejar esas demostraciones, sino que ahí vas a encontrar discusiones sobre hasta qué punto son genuinas o hasta qué punto son orquestadas desde el Estado. Yo creo que hay un doble componente ahí, y de hecho hay autores que dicen hasta el Estado, el partido se preocupa porque estas manifestaciones van más allá de lo que ellos mismos quieren, muchas veces forzándolos a tomar posturas más duras o a limitar las opciones en política exterior. Eso sobre la primera parte. Pues sobre el rol relativo del Partido Comunista durante la guerra. Creo que ahí tendríamos que ir a una discusión histórica. Yo lo que te puedo comentar es cómo ellos ven su participación, y la ven como los grandes líderes de esa guerra. Cuando vos vas a los museos y lees cómo se... Claro, cómo pero se eso va mi pregunta, porque uno puede construir esa memoria histórica si tiene 40 años de retraso en construirla, pero si uno tiene la memoria fresca de la participación relativa real, si uno tiene a la población que participó en esa guerra, no tiene jóvenes de 20 años que fueron educados y criados en determinados Bueno, ahí ambientes. quería hacer un comentario, justo. Sí. Lo de... primero te felicito porque tenía muy buena pronunciación en chino. Y cuando yo también dudo un poco de esta utilización, ojo que hay una generación que participó que a veces tiene incidencia, aunque es una generación muy mayor, pero son las víctimas, y bueno, y además de las víctimas directas, es decir, la primera generación sería después del conflicto, que tiene incidencia en algunos de los museos y que participan a través de asociaciones. O de alguna manera sus relatos están presentes en estos museos. Entonces no es que solo porque los educó, bueno, a todos nos educa alguien en los Estados-nación y nos meten muchísimas ideas, ¿no? Eso a veces también es medio un poco injusto, ¿no? Siempre parece que el utilizado siempre es cuando es el comunista, cuando es el pobre, cuando no por defender estos museos. Y también, ojo, ahí te invitaría, bueno, no te puedo invitar nada porque estamos en pandemia y no tengo ningún recurso, pero si pudieras ir o si se te da la posibilidad de ir o volver a ir, porque no sé conocer, ojo que algunos museos tienen miradas distintas en el caso de China, no están, y creo que con Federico siempre hablábamos el caso del Museo de Beijing, que es un museo así que tiene toda esta impronta que vos estás mencionando de alguna manera, Ezequiel, y de golpe vas al Museo de las Mujeres de Confort, que pertenece al eje turístico de los museos de Nanjing, de Nanjing, y ojo que la mirada es bastante distinta, son víctimas, las víctimas están presentes, hay otro tipo de representación, entonces también hay que... ojo que hay bastante diversidad en ese sentido. A mí desde otro lado, no desde los museos, pero de algunos trabajos con víctimas directas, lo que me pasó que también no hay que olvidar que esas víctimas directas nadie las manipula tan fácil, esas víctimas se acuerdan. Los japoneses llegaron a sus territorios, los japoneses llevaron a la gente, los japoneses los masacraron, y en eso, bueno, si uno empieza a ver todos esos relatos testimoniales, que es en parte de muchas de las investigaciones que empieza a hacer a partir de los 70 el gobierno, ¿no? Cuando empieza a poner algunos fondos para estos temas, en un sentido más amplio, ¿no? Para temas relacionados con la guerra, los relatos testimoniales tienen una impronta enorme en China, porque toda esa población no es que se la silenció y no es que un día habló, sino que nunca nadie la escuchó afuera. En China se has escuchado, en el pueblo todo el mundo sabía, nunca nadie dejó de decir
diablo a los japoneses, ¿no? Vieron que en chino se usa el kuaizhi para hablar de los Japón. Entonces, claro, por eso, siempre, está como, está ahí el adjetivo al lado. Pero lo que pregunto no es si se las manipula a esas personas, obviamente que si fuiste víctima de violaciones sexuales en un régimen militar. No solo digo por las mujeres de confort, más de fondo, los campesinos que llegaron y mataban gente, están las víctimas ahí que siempre supieron lo que pasó y simplemente no las... Había algunas asociaciones, simplemente no tuvieron la resonancia que pueden tener ahora, ¿no? Yo sé vos y las nuevas generaciones, pero todos son educados por alguien en todos los estados-nación. Algunos estados tienen más posibilidad de existencia de sociedades civiles y menos posibilidad de discusión determinada. Estamos de acuerdo, es un régimen, obviamente, es un régimen autoritario, estoy de acuerdo, siempre hay limitaciones a la memoria, pero todas las memorias hay limitaciones a los museos, siempre hay hegemonías que se ganan, siempre hay discursos que triunfan y cosas que se pueden decir y cosas que no, uno lo sabe también, digo, por el caso de nuestro país y en los países vecinos también ocurre, ¿no? Hay ciertas cosas que se discuten, cierto no, y ciertos cambios en los vocabularios, que es bastante impactante, ¿no? Entre unos y otros, pero también hay algún juego de diversidad. No es tan homogénea las memorias en China. Como no me parece que todas las memorias que están representadas sean el discurso de Xi Jinping. Que hay otras cosas dando vueltas y que también están presentes. Pero el nivel de presencia y el nivel de más que presencia, de impacto que después tienen determinadas movilizaciones que terminan existiendo, como decía antes. Bueno, justo te recomendaba un libro, que no sé si lo leíste, que es como está muy en clave de todo lo que estás diciendo. Ahí lo puse en el chat. No lo vi. Sí, ojo que los países vecinos también hay movilizaciones. En Corea del Sur también hay movilizaciones y hay democracia. Y cada marcha que hay, nadie pierde la oportunidad de boicotear a Japón o decir no a Japón. No sé, habría que pensarlo. Igual no podemos pensarlo mucho más porque se va a cortar el link a las 8 y nos falta una presentación. Pero igual, muchas gracias por los comentarios y bueno, veo que estás muy interesado en la temática. Y te había hecho una pregunta para Agustín, tenía una pregunta de Taiwán. No sé si Agustín la llegaste a leer, si se identificaban... Sí. Listo. ¿Cómo estás, Ezequiel? Creo que entendí bien la pregunta. Vos decís que no se consideran partes de la República de China, o sea, de Taiwán, ¿no? Ese es el nombre oficial de Taiwán. Pero bueno, no se considera tan parte de la República de China, el régimen de Kuomintang, que lo ven más como un régimen de ocupación. Claro. Y entonces, si eso afecta o no a la memoria histórica de parte de la generación más joven, y no solamente la más joven, digo, de los que no se identifican tanto con la República de China, sino que se identifican con la República Democrática posterior, pese a que obviamente el nombre oficial sea ese y lo usen por distintos motivos que tienen que ver con... Nada. Claro, no, sí, totalmente. El nombre oficial lo tienen que seguir usando. Bueno, está este problema que tienen el principio de una sola China. Todos los años, de hecho, hay encuestas en Taiwán, digamos, donde les consultan a la población en general qué quieren hacer con respecto a la unificación con China. Si quieren independizarse, seguir el status quo o unificarse con China. Y la gran mayoría de gente no quiere saber nada con la reunificación con China, no en estos términos, ¿no? Pero bueno, entiendo que la gran mayoría de gente se siente identificada con el gobierno actual. Estamos hablando hoy de un gobierno democrático que dejó atrás la dictadura ya hace varios años, ¿no? De hecho, nada que ver, pero sí, Ezequiel, el autor que mencionaba, Federico Danton, ahora sacó un libro sobre los museos justo los museos de la transición democrática en Taiwán. Sí, porque básicamente hay museos sobre la transición, en eso sí estoy un poco más de acuerdo. No porque la gente se sienta o no, pero bueno, claramente hay una idea de como que ese tema no sería un tema tan relevante para poner en cuestión, ¿no? La guerra avance. No. Estoy un poco de acuerdo con lo que decía. Bueno, muchas gracias por los comentarios, Ezequiel, súper interesante, y te veo como muy informado y muy motivado, así que bueno, me alegro mucho, pero le voy a dar pie ya a Rocío, porque si no se va a cortar el Zoom, creo. Hola a todos. ¿Se escucha bien? Porque sí, se escucha perfecto. Problemas de conexión. Tiene desconexión, no sé dónde estás, sí, es parte del eje norte. Pilar. Pilar, sí. Claro, sí, es increíble. Estamos en el epicentro del problema de conexión. Conexión, bueno. No sabemos quién se robó la red. Vale. Bueno, ella es licenciada en Relaciones Internacionales,
y nos va a cambiar de que nos va a llevar totalmente a otro lugar, pero bueno, era un poco con este eje de los estudios de área en las relaciones internacionales, y va a presentar su trabajo, que fue su trabajo de tesis, y ella actualmente está colaborando en la cátedra de Geopolítica de Oriente Medio que se dicta en la carrera de Relaciones Internacionales de la facultad, que está a cargo de Ariel, y bueno, que es un experto en la temática. Así que te dejo, vas a tener que presentar bastante rápido, Rocío, Sí, porque y creo la que verdad se es va que a cortar. es bastante desafiante presentar esto, digamos, tan rápido. De por sí ya tuve que recortar muchísimo lo que fueron, ¿no?, los alcances de mi investigación. Por supuesto, toda la parte histórica vamos a pasarla muy, muy rápido para tratar de llegar, sí, como se ve en la parte del contenido, en la agenda de la presentación de hoy, tratar de llegar a lo que serían las principales conclusiones o hallazgos de mi investigación. Dale. En la sección número 3. Sí, igual si podemos volver a la filmina anterior un poquito, porque voy a hacer como a modo de, digamos, de disparador para lo que fue esta investigación. Bueno, mi interés principal era, bueno, abordar el tema de la cuestión kurda, ¿sí? Cuando nosotros nos preguntamos quiénes son los kurdos necesariamente, o qué es el Kurdistán más bien, tenemos que hacer referencia a la vez a un territorio y a un pueblo, ¿sí? Es decir, a un territorio que si nosotros, por ejemplo, tomamos un mapa de Oriente Medio, podemos detectar que hay una región que, si bien no hay fronteras oficiales, y hoy por hoy sabemos no hay un Estado kurdo, digamos, independiente per se, esto no existe hoy, pero podemos detectar un área donde hay una alta concentración, digamos, demográfica de justamente individuos, ¿sí?, de ascendencia kurda, ¿sí? Entonces podemos hablar, cuando hablamos de Kurdistán, hablamos de este territorio, pero a la vez de un pueblo que tiene reclamos de índole nacional, ¿sí?, reclamos por mayores márgenes de autonomía y de independencia. Sin embargo, este carácter, digamos, nacional de la identidad kurda se desarrolló muy tardíamente, como indican algunos autores. Yo me basé mucho en Loícides, en lo que fue mi tesis, que él habla de que, bueno, uno de los principales motivos por los cuales este desarrollo etnonacionalista es tardío, es decir, digamos, la identidad kurda se demora mucho, si ella está muy entrado el siglo XX, en dotarse de una como autoconciencia y de vínculos, digamos, de solidaridad propios y de un discurso nacional unificado, en principio porque la identidad kurda es muy heterogénea, ¿sí? Tanto a nivel lingüístico, hay muchísimos dialectos dentro del idioma kurdo, en muchas ocasiones, así como el sasaki o el kurmanji, que son ininteligibles entre sí, y también diversidad religiosa. Si bien la mayoría de los kurdos son musulmanes suníes, también tenemos, digamos, otras vertientes del Islam dentro de lo que es la profesión de la religión entre la comunidad kurda, como los alevíes, yazidíes y demás. Sin embargo, sí, pasamos a la otra diapositiva, por favor. Sí. Sí. Sin embargo, digamos, todas estas cuestiones, el hecho de que no hay un Estado, digamos, anterior, un Estado independiente kurdo al cual el discurso nacionalista kurdo se puede remitir, ya que mayoritariamente su pasado político es de índole tribal, quedarnos con estos argumentos para explicar por qué la identidad nacional kurda se desarrolla tan tarde sería, digamos, algo muy reducido, porque tenemos que también tener en cuenta el contexto en el cual se va a desarrollar esta identidad nacional kurda, que va a ser a la par de el desarrollo y la consolidación del Estado turco a partir de la fundación de la República en 1923. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva. Sí, bueno, acá es un mapa para ver muy por encima y graficar un poquito esto que decía de que hay un territorio donde hay una marcada presencia kurda. Si nosotros vamos a centrarnos en Turquía y vemos que el sudeste de Turquía hay una, digamos, mayoría kurda muy importante, ¿sí? Censos no oficiales, porque no existe un censo con indicadores étnicos que sea impulsado por el Estado turco. ¿Sí? Censos, digamos, extraoficiales no gubernamentales indican que aproximadamente un 19% de la población turca es kurda, ¿sí? Así que es un porcentaje muy, muy importante. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué traía entonces a debate el tema de la fundación y la consolidación del Estado republicano turco? Porque, digamos, y para usar un término muy interesante que emplea McDowell, un experto, digamos, en kurdo, después puedo dejar por ahí el comentario de su libro, que es muy, muy ilustrativo, ¿sí? Usa el término de bulldozer kemalista,
para representar, digamos, cómo el avance del proyecto nacional turco invisibiliza, marginaliza y prácticamente anula las expresiones identitarias de los kurdos. ¿Por qué kemalista? El kemalismo, sí, podríamos decir, es una ideología, es una construcción nacional que hasta hoy en día, digamos, sigue formando parte de los discursos actuales en la política de Turquía y que hace referencia a quien fue, hoy se entiende aún como el padre de los turcos y el primer presidente de la República de Turquía, que fue Mustafa Kemal Atatürk, ¿sí? Que él proyectaba así la construcción de esta república sobre pilares seculares, liberales y nacionalistas, ¿sí? Buscaba eliminar el elemento religioso y construir a partir del discurso del Estado turco, que es un concepto muy interesante de Yegen, otro de los autores que más tomé en mi tesis, ¿sí? Para hablar de esta construcción de una turquicidad homogénea. Claramente, al hablar de una identidad que es homogénea, digamos, esto es sumamente incompatible con la presencia de minorías. De allí a que un denominador común durante todo el siglo XX sea la implementación o el impulso, ¿no?, por parte de los sucesivos gobiernos republicanos de medidas que buscaran justamente censurar, anular y silenciar a estas minorías, fundamentalmente a los kurdos, ¿sí? Desde ya, por ejemplo, no se podía, por citar ejemplos, no se podía enseñar kurdo en los colegios, no se podía, en principio, bueno, medios claramente escritos, posteriormente audiovisuales en kurdo prácticamente no existían, ¿sí? La literatura kurda estaba muy censurada, no se podían organizar libremente, incluso hubo durante todo el siglo XX, varios momentos de sanción de leyes de reasentamiento que buscaban justamente tratar de desconcentrar toda la población kurda que históricamente vivía, ¿no?, en el sudeste turco, ¿sí? Para ir un poco más rápido, bueno, a partir, digamos, de todas estas medidas, ¿sí? Encontramos que la identidad, digamos, kurda recién, digamos, se encuentra una expresión mucho más clara a partir de lo que es la fundación del PKK, ¿sí? Por sus siglas en kurdo, pero en español es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, ¿sí? Ahora, con esto no quiero decir que el PKK representa políticamente a todos los kurdos, hay muchísimos kurdos que de alguna forma reniegan del PKK y que incluso se alinean con el discurso oficial del gobierno del PKK como organismo terrorista, ¿sí? Pero lo interesante es que va a dar, digamos, todo un viraje a lo que era el desarrollo de la identidad kurda hasta este momento, tomando, digamos, como principal, digamos, forma de expresar y de llevar adelante sus reclamos, la utilización de la guerra de guerrillas en términos modernos, ¿sí? Es acá donde podemos situar ya el conflicto más abierto, armado y tradicional entre el gobierno turco y esta expresión más radicalizada de los reclamos kurdos por reconocimiento, autonomía y en casos, digamos, más extremos, la independencia. Pasamos a la siguiente filmina. Bueno, bien, esto un poquito como para ponernos en contexto histórico, ¿sí? Yo ahora voy a repasar muy rápidamente los conceptos que utilicé en mi marco teórico porque mi idea, y partiendo de mi problema de investigación, ahora igual voy a también revisar mi hipótesis, es tratar de ver cómo el desarrollo de la cuestión kurda, y del conflicto con los kurdos, incidió en variaciones y cambios de estrategia a nivel de la política exterior durante los últimos gobiernos del AKP o Partido Justicia y Desarrollo, que hoy por hoy sigue gobernando Turquía, ¿sí? Fundamentalmente el periodo 2011 a 2018. Ahora vamos a ver también el porqué de ese recorte temporal tan particular. Vamos a hablar de securitización en principio, porque la cuestión de los kurdos y la identidad kurda va a elevarse a la categoría de seguridad nacional, ¿sí? Para de esta forma poder utilizar, digamos, medios extraordinarios, ya sea desde el uso de la coerción, el uso de la fuerza, hasta elementos, por ejemplo, como dijimos recién, de censura en medios, ¿sí? Encarcelaciones, digamos, arbitrarias, ya sea de cualquiera que busque, digamos, que se exprese de manera contestataria en cuanto al gobierno, ¿sí? Reclamando por estos mayores márgenes de autonomía que quieren los kurdos. Entonces, el elevar estas cuestiones al plano de la seguridad nacional le permite al gobierno usar todo este tipo de medidas para anular esto que se percibe como una amenaza, en el caso de Turquía, no solo la integridad territorial por el ápice, digamos, separatista claramente de los reclamos kurdos, sino también por el peligro que esto representa para su identidad, ¿sí? También se ve, digamos, una amenaza desde el aspecto identitario.
Y en segundo punto, vinculé el concepto de securitización con este esquema de niveles de cambio en política exterior, ¿sí? Que es todo un continuo donde podemos, digamos, a partir de políticas concretas en el ámbito de la proyección internacional, en este caso de Turquía, situarlas en estas categorías, que no son, digamos, compartimentos estancos, sino que es más bien un continuo, ¿sí? Cambio por intensificación, programa, objetivos globales y el último nivel, orientación internacional. Este es un esquema de Charles Herman, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Entonces, uniendo estas dos teorías, lo que me propuse en principio era ver, ¿sí? Durante este periodo de 2011 a 2018, sí, periodo, digamos, final, desde el estallido de la guerra en Siria, ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con la cuestión kurda, hasta, bueno, 2018, por una cuestión, ¿no?, de, bueno, de limitar el espacio temporal, ver cómo la securitización y desecuritización, sí, como este péndulo, que va a ser una característica muy interesante o algo muy, muy característico de cómo el AKP va a lidiar con la cuestión kurda durante su gobierno, sí, de a momentos va a situarse, ¿no?, como un actor más conciliador, sí, va a incluso impulsar todo un proceso de paz con el PKK, va a buscar tal vez resolver el conflicto con los kurdos a partir de canales diplomáticos, todo esto muy alineado, como vemos en la filmina, sí, con su intencionalidad no solo de reconectar con Oriente Medio, sino de tomar como bandera el ingreso a la Unión Europea. Entonces, todas estas medidas, digamos, democratizantes y de ampliación de garantías civiles que impactaban de lleno en la vida diaria de los kurdos, tenían que ver con, bueno, un poco esto alinearse, ¿no?, con Europa para poder garantizar este acceso que finalmente quedó estanco hasta hoy. Sí, pero también hubo momentos donde se vuelve hacia atrás, ¿sí? Este proceso de paz cae en numerosas ocasiones, ¿sí? Y se vuelve al conflicto armado abierto. Por tanto, este vaivén entre el resuelvo este problema por la política normal y vuelvo a securitizar, ¿sí? Yo lo que intentaba hacer era tratar de ver, bueno, todo este vaivén, cómo va a impactar en la proyección exterior e internacional de la AKP, ¿sí? Pasamos a la siguiente, estoy yendo muy, muy rápido. Bueno, esto es un poco de lo que hablaba, ¿no?, de este péndulo entre la securitización y la desecuritización, ¿sí? Pasamos al siguiente. Sí, casi que vas a tener que ir a las conclusiones. Pero yo para que no se Sí, corte sí, sí. después. Porque a las 8 No, se va a yo cortar. yo tengo acá un cronómetro y creo que vengo bastante mejor de lo que esperaba, la verdad. No, Bien, solo que acá, la sesión a las 8 se corta. sí, entendí, Okay. no hay problema, ya casi que terminamos. Voy a hacer mención nomás de los ejemplos, no voy a poder profundizar, pero en principio quiero explicar un poquito por qué parto, digamos, de esta idea de la securitización y por qué tomo, digamos, 2011 como punto de quiebre, porque a partir del 2011 Turquía se ve, digamos, presionada en distintos frentes a partir de lo que es el estallido, digamos, de la guerra civil en Siria, que entre muchas de sus muchísimas consecuencias a nivel regional, una de las principales, o tal vez las principales, pero no sé si tan debatidas, es la regionalización de la cuestión kurda. Es decir, la cuestión kurda deja de ser algo a resolver por cada uno de los estados de manera independiente, es decir, cada estado lidia con su propia minoría kurda, obviamente siempre, ¿no?, la población civil en el medio de estas pujas, ¿no?, de poder entre organizaciones y gobiernos son los que más lo padecen, pero deja de ser algo a resolver por cada estado de manera separada, sino que se regionaliza, ¿sí? Se vuelve un problema de nivel regional, sobre todo, digamos, con el ascenso de lo que en la óptica de Turquía vendría a ser como el brazo sirio del PKK, ¿sí?, el PYD, y la consolidación del Rojava sirio, que vendría a ser esos tres cantones que se ven en el mapa marcados arriba en rojo, ¿sí?, donde de facto el poder está en manos de organizaciones kurdo-sirias, ¿sí? Entonces Turquía se ve frente a esta situación, digamos, esta suerte de cisne negro en el cual se encuentra, digamos, al borde de, bueno, de tener en su frontera sudeste la potencialidad de un Estado kurdo independiente. Su frontera sudeste, digamos, va a ser el detonante de toda una serie de cambios en política exterior, a su vez presionado, bueno, por sus vecinos en Oriente Medio, por sus intereses en el complejo de seguridad europeo. No, lamentablemente no puedo profundizar en el concepto de complejo de seguridad, cualquier cosa después lo podemos charlar en otro momento, ¿sí? Y los intereses de otras potencias, sobre todo Rusia, del lado, digamos, de Bashar al-Assad en Siria,
y de Estados Unidos como su aliado, digamos, histórico. Pasamos ya entonces a las conclusiones. Sí, entonces esto lo voy a pasar, no, la anterior, porque lo voy a mencionar nada más, ¿sí? No podemos profundizar mucho, pero entonces, en vista de toda esta situación, pude identificar que, que en 3 de los 4 niveles de cambio yo podía encontrar, digamos, ejemplos empíricos, ¿sí? De que hubo cambios a partir, digamos, de este detonante, de esta regionalización de la cuestión kurda a partir del estallido de la guerra en Siria, en estas 3 categorías. Y en principio cambios por intensificación, es decir, políticas que previamente ya se estaban llevando a cabo con anterioridad a esta situación, pero que se ven intensificadas y se les van a dedicar más recursos de lo que originalmente se dirigía hacia estas medidas. En principio, por ejemplo, la recanalización de recursos hacia el ámbito militar. ¿Sí? No tengo ahora los números a mano, pero hay un diferencial importante entre lo que se dedicaba en porcentaje de PBI a todo lo que es el área del ámbito militar a partir de 2011. Después una intensificación del discurso securitizante, si uno analiza discursos tanto de Erdogan, ¿sí? O hoy por hoy presidente de Turquía y ministros del exterior y demás, hay un énfasis en esta guerra contra el terrorismo, y el terrorista no es solo, digamos, ISIS, sino que también en la misma categoría está el PKK, y un estrechamiento de relaciones con el gobierno regional del Kurdistán, sí, lo cual es muy llamativo. Esta es una entidad, digamos, autónoma, que si bien se encuentra supeditada al gobierno de Bagdad, tiene cierta autonomía, pero este vínculo con el KRG buscaba un poco como balancear, ¿sí? La situación en Siria y evitar que digamos, facilitara el avance del PKK en la región. Digamos. Era como mantenerlo como desde nuestro lado, ¿no? Visto desde la óptica del gobierno turco. A la siguiente. Después tenemos cambios programáticos, ¿sí? Que los objetivos se mantienen, ¿sí? En este punto el objetivo es contener el avance del PKK y de los kurdos en la región, pero ahora se van a implementar nuevas medidas, es decir, no se potencian medidas anteriores. Los objetivos son los mismos y se crean nuevas políticas. Fundamentalmente tenemos 2 cuestiones, ¿sí? Por un lado, la intervención activa en Siria, ¿sí? Hoy por hoy tenemos bases turcas en Siria, lo cual previo a la guerra civil en Siria era algo, digamos, que tal vez no se podía imaginar, y terminó sucediendo de esta forma. Sí, hoy hay presencia militar muy marcada de Turquía en territorio sirio, y además hay un cambio en lo que es el carácter de los vínculos tanto con países vecinos como con potencias aliadas y no aliadas, cargadas de mucho pragmatismo, ¿sí? Es decir, ya no hay acuerdos, digamos, integrales, ¿sí? Con vistas, digamos, al largo plazo, sino que se trata de acuerdos supeditados a intereses concretos, ¿sí? Como en este caso la cuestión kurda y su contención tal vez hallaba puntos en común con países tan disímiles como por ejemplo Irán y Rusia, con los que Turquía ha tendido a tener desacuerdos y a conflictuar. ¿Sí? Lo que a su vez trajo como contraparte y como otra consecuencia malas relaciones y un empeoramiento de las relaciones con Estados Unidos. Y finalmente, el último nivel de cambio que encontramos fue el siguiente, ¿sí? Así ya termino, es que también podemos hallar una reorientación, ¿sí? Un cambio en los como objetivos globales que guían estas políticas, ¿sí? Ahora ya no hay un énfasis, ya no está el énfasis puesto en la profundidad estratégica. Después si quieren lo googlean a ver de qué se trata, ¿sí? O el estrechamiento de relaciones con Oriente Medio o vecinos de la región de Oriente Medio, y alejarse un poco de Occidente, sino que ahora las prioridades cambiaron y los principales objetivos globales pasan a ser la preservación de la independencia, el perseguir el interés nacional y afirmar la autonomía. Entonces, como conclusión muy breve, podríamos decir que si bien no hay una relación monocausal y no es el argumento único, podemos decir que sí, que hubo una incidencia y es factible hallar en estos ejemplos empíricos implicancias de lo que fue la regionalización de la cuestión kurda a partir de los sucesos en Siria, ¿sí? Con cambios de estrategia a nivel de la política exterior de justicia y desarrollo durante estos años. Tomo aire y creo que... Vamos aire. Ahí está. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien le quiere hacer Estamos medio sobre la hora igual.
Bueno, se va a cortar, bueno, Sí. todos los expositores por la presentación, a todos los que se quedaron hasta el final, que no es fácil, la audiencia, y así que se me cortó porque ya nos pasó en otra sesión programada. Solo te contestaría, no me refería, no decía eso, no digo no Mala conexión. Sí, no se escucha nada. No, la verdad es que yo tampoco puedo escuchar. No sé si me escuchan a mí tampoco. María, ¿nos podés escuchar? No, no se escuchó nada. Sí, creo que la perdimos, ¿eh? Sí, yo tampoco pude escuchar. No, y de hecho ahí se desconectó. Sí. No sé, Rocío, tenías Hola, una pregunta ahí. perdón. Hola. Ahí entró A a ver ver. si Sí, puedo me entrar sacó y al me hizo chat, entrar. porque estoy Yo te del la leo porque celular. ella está con mala conexión. Si alguien se la quiere Sí. leer. No veo una pregunta para Rocío, veo la pregunta de. Veo la Dice, pregunta de Ezequiel, aunque un poco larga. No sé, si vos encontraste la pregunta de Rocío, léesela. sí, quería consultar por qué las relaciones con los kurdos de Irak y no con los de Siria. Y Manol pregunta. Bien, digamos, la situación en Irak es compleja, digamos, en principio, es todo un detonante, digamos, para todas estas inseguridades, digamos, estructurales de Turquía frente a la potencialidad del surgimiento de un Estado kurdo en sus fronteras, sí que pueda movilizar a su población, digamos, kurda interior. Digamos, el temor de Turquía es siempre el evitar el efecto dominó, ¿no? Entonces, cuando se funda y se crea, si este gobierno digamos, regional, esta unidad, digamos, entidad autónoma dentro de Irak, ¿sí? Digamos, Turquía en ese momento consideraba, ¿no?, que contaba, digamos, con un margen de maniobra tal vez suficiente para tratar, digamos, de contener y de evitar este efecto dominó a partir del establecimiento de relaciones comerciales fundamentalmente comerciales, digo, pero digamos de toda índole, con esta entidad, digamos, que, de vuelta, si bien supeditada a Bagdad, opera con una margen de autonomía considerable. Entonces, para evitar, de vuelta, este efecto dominó y tratar como de contener esta situación, es que va a llevar a cabo adelante toda una política de dependencia prácticamente energética, ¿sí?, entre Turquía y esta entidad. ¿Por qué digo de dependencia energética? Porque básicamente utilizó, y para apalancar a su favor, ¿sí?, el establecimiento de, bueno, estas relaciones comerciales básicamente basadas en intercambios de bienes, sobre todo de energía y demás. Entonces, a partir de, digamos, de esta situación en la cual esta entidad autónoma kurda en Irak depende en algún punto mucho de lo que son sus importaciones desde Turquía, a partir de esto se llevan adelante todo un esquema de relaciones, digamos, pacíficas, a partir de las cuales Turquía decía, bueno, voy a poder contener la situación. Claramente esto después, en 2017, Turquía termina también viendo que no va a ser así, porque en 2017 el KRG, el gobierno regional kurdo en Irak, va a terminar celebrando un referendo de independencia, ¿sí? Algo que también, otro error de cálculo por parte de Turquía, así que apelaba a que estas relaciones comerciales muy, muy estrechas fueran, digamos, suficientes, porque Turquía siempre vio a los kurdos como algo monolítico, como que si yo contengo a los kurdos en tal lado, voy a contener a los kurdos en todos lados. Entonces, la primera demostración de que esto no era tan así fue el ascenso de los kurdos sirios en Siria, y después el referendo en el gobierno regional Kurdistán también fue otro error de cálculo, otro cachetazo prácticamente para la estrategia exterior de Turquía en la región respecto a los kurdos. Espero haber respondido en parte a la pregunta. No sé si hay otra pregunta, tengo Sí. problemas para ver.
Dijeron que era. Bueno, muchas gracias. Creo que ya está. No tenés otra pregunta. Buenísimo. A Ezequiel, vamos a tener que dejar el debate para otra instancia, porque voy a tener que cortar el chat. Bueno, lo de la visión milenaria también es un invento, sí, por eso, pero todos tienen visión milenaria aparte, ¿no? 2300 como en Corea, que es 2333, ellos son 5000, en Corea es 2333 antes de Cristo, si es que todavía se puede decir antes de Cristo. No, depende, los países de la región tienen una concepción milenaria muy fuerte en su identidad nacional. En países como Corea también, la idea es que hay una continuidad desde el 2333 a.C. hasta ahora, y replica algo bastante parecido Japón. Eso es como parte de lo nacional. La diferencia en China es que en esa historia antigua, bueno, hay una historia de un estado central, un estado hegemónico, un estado que va a influenciar a los estados vecinos, etc. Ahí creo que la idea milenaria está muy presente en los otros dos países de Asia también, muy presente. Con milenarismo no me refiero a una idea de continuidad histórica antigua, sino que me refiero a determinadas formas de articulación de identidades nacionales que tienen que ver con, por ejemplo, atribuirse determinada centralidad general, o determinada superioridad, o determinada, no sé, milenarismo también podría ser los jóvenes turcos que recién mencionaban, diciendo que ellos eran Estoy de acuerdo, pero en este caso la única diferencia sería que hay... Claro, pero también les da centralidad, a Corea le da centralidad sentirse milenario, y se sienten una potencia media, y son 50 millones en el este de Asia, no sé. Hacen un juego nacional bastante como complejo, bueno, en Japón ni hablar, con eso de recuperar la antigüedad para construir esa identidad moderna, con superioridades de grupos o no. En el caso de Corea, bueno, está esto de cierta homogeneidad étnica, pero en el caso de Japón no. Me parece que lo central es que China ha sido como cierto centro, se ve a sí mismo como ese centro de esa región, pero tendría mucho para decir. No me quiero ir por las ramas, y no sé si todo el mundo quiere discutir con nosotros. Además, discutir suena feo, pero bueno, charlar sobre el tema con nosotros. Estoy tratando de tornar a leer porque no había leído ese comentario, como hiciste claro. No, yo lo único comentario que quería hacer era, no me refería, estoy de acuerdo, el régimen influye, el tipo de sociedad, el activismo de la sociedad civil es distinto, no digo que, sino tampoco esta cosa tan lineal de que pareciera que hay ciertos trabajos, no quiere decir que sea lo que vos pensaste, que hay una mirada como un poco naif, tipo que China ya no es Corea del Norte, ¿no? Si alguna vez lo fue. Pero digo que que no confundir ciertos discursos oficiales, ciertos sitios de memorias oficiales, con otras memorias de otras organizaciones, con otros procesos de memorialización que también existen en su país, que puede ser que tengan menos visibilidad internacional, y que por ahí muestran cierta diversidad en las memorias históricas respecto de Japón, como eso, ir al Museo de las Mujeres de Japón nada tiene que ver con visitar el Museo de la Resistencia de la Guerra de Japón en Asia, que está en Beijing, ¿no? el que renovaron hace poco. Entonces, como que también hay cierta diversidad, y me parece, si bien vos lo mencionaste, no siempre el Estado puede manejar a la sociedad civil, eso es una mirada también un poco infantil. El libro trata de eso, justo cuándo controla, cuándo se le va de las manos, entonces pensé que te podía interesar. Pero me parece que de todas maneras no pensaría que siempre uno está controlando de manera tan directa a la población, ¿no? Porque no creo que pase, y aparte, justo con Asia, que es muy interesante, justo en este caso en particular, hay muchas cosas similares a veces en otros países de la región, y bueno, que no tienen ese régimen, o esa historia, o esa relación con Japón. Eso se ve mucho tipo en la literatura, si agarrás literatura de los, no sé, literatura eso, como bueno, mismo durante la guerra, como obras clásicas en China, en los 40, agarrás de golpe de otros países, de Corea. Diego, hablo más de Corea porque ustedes saben que es lo que más me especializo yo. También, ojo, que se dan como tiene muchos aspectos en común, entonces de ahí la idea de pensar por ahí un espectro más amplio para no justificar por ahí en el régimen todo, ¿no?
que obviamente ese régimen tiene un montón que ver con Saint-Mondier, pero por ahí hay otras cosas muy en común. Yo les veo muchas cosas son bastante parecidas, más allá de que después la sociedad civil tenga otra capacidad de acción, etc. Pero bueno, nada, es muy interesante. La verdad que es un gusto que estés acá conectado. Gracias. Bueno, vamos a dejar acá. De todas maneras tenés nuestros contactos para lo que sea. Y bueno, muchas gracias a todos los que participaron. Y bueno, esperemos que ya saben, el año que viene para los alumnos de la diplomatura y de las carreras, el año que viene más o menos en la misma época son las jornadas, así que espero que participen. Bueno, gracias a todos. Ya desconectar.